Listo, me parece que ya se está grabando. Y bueno, vamos a empezar. Voy a proyectar ahora sí totalmente la presentación. Por favor, es importante que me digan si la pueden ver totalmente completa. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Excelente. Sale, chicos. Bueno, nada más configuro aquí el micrófono para que no se escuche como rasposo y yo hable más fuerte. A ver, ahí está. Bien, chicos, pues buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda sesión en el curso de Farmacología Básica. Como ya saben, mi nombre es Mario Alberto Peralta Reyes, soy estudiante de la Facultad de Medicina en actualmente noveno este semestre en la Universidad BUAP y soy instructor del Departamento de Farmacología con 1 año y medio de experiencia en trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, la mayoría de ustedes han sido mis alumnos y exalumnos, algunos están por cursar farmacología y algunos otros simplemente, pues, solamente ven una materia o son de otra licenciatura. No se preocupen, esto nos va a servir no nada más para la materia, sino para la vida diaria, ¿vale? Entonces, bueno, aunque hay muchas cosas moleculares y que si bien nos sirven, nosotros como futuros médicos, futuros enfermeros, futuros estomatólogos, futuros fisioterapeutas, pues necesitamos estudiar como que lo que más nos importa y lo que nos compete, ¿vale? El día de hoy, pues vamos a hablar del tema 3 y 4, como les habíamos mencionado, que corresponden a translocación IPH y manejo de biomodelos y vías de administración. Manejo de biomodelos y vías de administración lo vamos a hablar realmente muy superficial, ya que esto corresponde más al laboratorio y aunque si bien es muy importante para saber cómo se llevan a cabo los experimentos, de alguna forma no vamos a tener práctica hasta que en primera estemos en presencial, ¿verdad? Todo esto de la pandemia se acabe. Y en segunda, pues ya estemos en laboratorios normales o estemos en proceso de investigación. Bien, pues vamos a empezar, chicos. Nuevamente, bienvenidos y comenzamos. En esta tercer tema o segunda sesión, vamos a hablar del manejo de biomodelos y vías de administración. ¿Ok? Entonces, recordemos, como vimos el día de ayer en la sesión, nosotros ocupamos biomodelos. ¿Qué significa biomodelo, chicos? Bueno, pues son esos animalitos o bueno, son modelos biológicos, ¿no? Que se ocupan para la experimentación y pruebas tanto de dosis como de pequeñas síntesis de sustancias, moléculas, macromoléculas, antídotos, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, como ustedes bien saben, todos los laboratorios se deben de regir, todo lo que hacemos se rige por normas y por leyes. En este caso, por ejemplo, aquí en México existe la NOM, que significa Norma Oficial Mexicana, ¿vale? Hay diversas normas oficiales de diversos países, hay que checar la de su país correspondiente, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, aquí en México, la norma oficial mexicana respalda y por supuesto cuida la integridad y la dignidad de aquel animalito, ¿no? De aquel biomodelo. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a ocuparlo así porque sí, debe de tener manos expertas, debemos de causarle el menor dolor y daño posible y que en su mayoría, el 100% de pruebas siempre sean eficaces, o sea, que siempre sirvan de algo y que no sean pruebas que se estén desechando. Bien. Cuando hablamos de esta norma, al menos aquí en México y en algunos otros países comparten estos principales 5 animales, 5 biomodelos que ocupamos son los roedores, como ya les había dicho ayer, ¿no? Los lagomorfos, los carnívoros, los primates no humanos y los porcinos. ¿Y por qué los pondríamos en este orden? Bueno, principalmente, si se dan cuenta, vamos como de menos a más en el sentido del volumen, del peso. Los roedores, los lagomorfos, carnívoros, pues es un poco más generalizado. Los primates no humanos y los porcinos son de más baratos, por así decirlo, a más caros, ¿ok? Aunque los primates son una comunidad de biomodelos muy caros, o sea, para poder mantener y tener en los bioterios y todo ello, pues bueno, realmente estos se ocupan para otro tipo de experimentos. ¿Por qué ocupamos los ratoncitos? Eso es lo que ustedes ven en las series, en las películas, en muchos lugares, o incluso, pues bueno, ustedes estando en el laboratorio. ¿Por qué ocupamos ratones? ¿Por qué no ocupamos las ranitas, los conejos? Nuevamente, porque los ratones son más baratos en el sentido de el bioterio, ok, estarlos ahí manteniendo y todo, y porque su metabolismo es muy rápido. Ustedes no son como tal todavía investigadores, bueno, al menos que tengamos algún investigador aquí, ¿verdad? Pero como tal, como estudiantes no somos investigadores, sino más bien estamos aprendiendo. Y entonces al aprender y al experimentar con los biomodelos, pues tenemos estos ratoncitos, que ahorita vamos a hablar más de ellos, o las ratas, que como son pequeños tienen un metabolismo mucho más rápido, lo que significa que vamos a ver cambios fisiológicos y físicos
o también genotípicos y fenotípicos de forma más rápida. ¿Vale? Pues entonces, haciendo esta introducción a estos biomodelos, como lo habíamos dicho, al menos aquí la norma oficial mexicana, ustedes pueden buscarla después de que termine esta sesión. La norma 062 SU 1999 habla de las especificaciones de las técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales del laboratorio. Bien. Vamos a seguirle entonces. El día de ayer, como les dije, nos íbamos a pasar estas diapositivas porque pues no correspondía como tal al tema de ayer, las sesiones de ayer, pero bueno, en la sesión de hoy sí, hablamos de los biomodelos y aunque no vamos a profundizar tanto, también es algo de cultura general, chicos. No, bueno, ustedes deberían saber que cuando se ocupan este tipo de ratoncitos, de ratas, no crean que son ratas como las ratas de calle o ratas de campo, ¿ok? Tienen estos ratones y estas ratas son modificadas genéticamente, ¿ok? Principalmente para que estas realmente lleguen a vivir para hacer un experimento. Suena de alguna forma un poco cruel, pero como yo les decía el día de ayer, gracias a estos biomodelos, gracias a estos animalitos, que definitivamente ellos, si pudieran decidir, no quisieran estar en nuestras manos, pero gracias a ellos, nosotros tenemos los avances tan grandes como lo son, pues, los que tenemos ahora, ¿no? En la actualidad. Y por supuesto, también gracias a este tipo de roedores y mamíferos, pues también tenemos ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de las ratas, por ejemplo, hablamos de los Ratus ratus, que es la especie, ¿ok? Esta especie es la que vemos en la que nos da miedo, ¿no? La que se mete a nuestras casas, las que están en el campo, las que están en la alcantarilla. Esos son los Ratus ratus. Son realmente más largas, son flaquitas, ¿no? No crean que son muy gordas, ¿no? Al menos que estén preñadas. Su cabeza, pues es realmente como puntiaguda y créanme, chicos, donde cabe su cabeza, cabe todo su cuerpo. Así es. Si cabe su cabeza en un hoyito, ahí cabe todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque sus tejidos son como laxos, tienen bastante flexibilidad y por eso resisten caídas altas. Aunque se lastimen internamente, muscularmente, en los órganos y los tejidos, realmente los huesos pueden amortiguar esos golpes, esas caídas. Y bueno, ok. Y entonces tenemos aquí abajito la comparación de otra especie que es Ratus norvegicus. Ok, esta especie es la que se va a ocupar en en los laboratorios y estas han sido modificadas genéticamente y tenemos cepas. Ahorita vamos a ver más adelante. Vean, aquí tenemos una Ratus ratus, una especie Ratus ratus, es decir, una especie que nosotros la que nos da miedo, la que vemos en las alcantarillas y todo eso. Créanme, chicos, que las ratas, en el sentido de su temperamento, son, son muy tranquilitas, de verdad, son muy nobles, les haces mucho daño en los laboratorios, las pellizcas, las manipulas, las estresas, les administras medicamento, lo que sea, y segundos después, minutos después ya están tranquilitas y no te hacen tantas cosas como los ratones. Los ratones son muy agresivos, eso sí, los ratones, uy, no, son muy agresivos. Pero bueno, seguimos con las ratas. Estas ratas, no son, este no es un ratoncito, esto es una rata albina y esta también es una rata que se le conoce capucha o de chaperón, pero su cepa como tal es Wistar y esta cepa es Long Evans, ¿ok? Estos ratoncitos son los que estas ratas son las que van a ver en los laboratorios y estas son las que se predisponen a que ya van a ser manipuladas o administradas con ciertas sustancias, medicamentos, fármacos o simplemente de experimentación, ¿vale? Bueno, en cuanto al ratoncito, ahora sí, además de que sabemos que el ratón es la segunda especie con más individuos después del Homo sapiens, en este caso nosotros, bueno, créanme, chicos, los ratoncitos son muy agresivos, en serio, se estresan muy rápido, son más sensibles que las ratas y los ratoncitos tienden a morder muy rápido porque como están en bioterio, como tanto las ratas como los ratones se encuentran en un ambiente pues realmente limpio cada rato, que se encuentra en mantenimiento todos los días, siempre se acostumbran a una rutina, ¿ok? Pero entonces, por ejemplo, salen del bioterio, llegan al laboratorio y ustedes tienen las manos sucias, ustedes huelen a perfume, ustedes acabaron de comer unos taquitos, unas memelas o algo, no sé. El ratoncito inmediatamente huele ese cambio, ¿ok? Porque es una sustancia nueva para él. Y como animales, pues quieren morder, ¿no? Muerde no por atacar, pero sí por conocer, todo es nuevo para él. Los ruidos, los sonidos, todo eso. Entonces son muy agresivos, se estresan más rápido, es como de la raza de perros, aunque son chiquitos, los chihuahuas se estresan muy rápido, pues igual estos biomodelos. Bien.
Ahora ponemos una comparación tanto de la rata como del ratón. Y acá tenemos el ratón doméstico, ¿ok? Y las rata joven, el Ratus ratus y el Ratus norvegicus, ¿ok? Que es el que nosotros vamos a ocupar. Ratus norvegicus y del ratoncito, pues tenemos el Mus musculus, ¿ok? Es la especie, el Mus musculus. Bien, la norma nos dice, ¿sabes qué? Si vas a ocupar un biomodelo en laboratorio para farmacología e incluso para otro tipo de experimentaciones, hay formas de identificarlos dónde se identifican, o sea, el lugar de su cuerpecito y, por supuesto, qué tipo de animal. Entonces tenemos, como les decía, rata, ratón, tenemos gerbo, hámster, cuyo, conejo, perro, gato, porcino, primates no humanos y todos los animales indicados por la norma oficial mexicana y también por la norma internacional, ¿ok? Bueno. Y bueno, yo les decía el día de ayer, esta diapositiva también se las presenté. Esta es una estatua, ¿ok? Que está en el Instituto de Citología y Genética. Esto se encuentra en Rusia, ¿ok? Y bueno, esa estatua rinde homenaje a los animales que a través de una estructura están tejiendo, ¿no? Una cadena de ADN. Entonces, pues gracias a ellos tenemos y logramos lo que estamos logrando. Bien, terminamos básicamente con la introducción de los biomodelos. No nos vamos a adentrar tanto porque como tal no es un taller de laboratorio, que si ustedes gustan después podemos hacer un taller de laboratorio, las normas, el RPBI, ya saben, ¿no? Todo eso. Pero bueno, por ahora nos quedamos en esto de los biomodelos para que ustedes entiendan por qué se ocupan estos biomodelos. Y ahora sí, vamos a ver que en farmacología y también en algunas otras ramas, en otras materias, vamos a ver experimentaciones con el biomodelo, ¿sale? Y entonces vamos a ver principalmente tres tipos: in vivo, in situ, in vitro. ¿Sale? Anótenlo si quieren, no sé, o tomen el screenshot. Y estos son los tres tipos de experimentación que más nos van a servir, más van a funcionar y sobre todo son los que más estudian. Obviamente hay otros términos como in sitio, in útero y otros, ¿no? Pero son más específicos, como el álbum de Nirvana, in útero, pues así. Entonces, in vivo, in situ, in vitro. Y ahorita vamos a ver qué significa cada uno, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a hablar del primero, que es in vivo. Creo que antes de leer todo esto y explicarles, ya con haber leído un poquito esto, como que ya se imaginan, ¿no? ¿A qué se refiere el in vivo? Ah, miren, acá tenemos otro término que es ex vivo. Pero bueno, in vivo significa dentro de lo vivo. In, dentro, ¿no? Vivo, pues como tal, que está vivo. Entonces, puede funcionar o puede definirse como aquel proceso que llega a ocurrir en un lugar dentro de un organismo y que este organismo está vivo. También es una ciencia, ¿ok? Y también, nuevamente, como les decía, es parte de la experimentación. Entonces es por ello que se habla dentro de tejidos vivos, pero de un organismo vivo. O sea, sí, un tejido, pero que este tejido siga formando parte del organismo completo vivo. ¿Dale? Entonces, normalmente aquí, pues obviamente no se le pone oposición al biomodelo, no se trata de sacrificar, porque lo que se busca en este tipo de experimentación es ver los cambios en el mismo organismo vivo y no nada más cuando ya tenemos el tejido extraído o la biopsia, sino cómo actúa como tal todo el organismo. Bien, cuando hablamos de in vitro, que es el segundo, ahora, bueno, proviene del latín dentro del vidrio, se refiere, ¿ok? Este tipo de experimentación es muy, muy interesante y es una de las más caras precisamente y es de las que más se ve en los laboratorios innovadores, ¿no? Entonces, esta es una técnica, esta es una experimentación que se realiza normalmente en tomas, ¿ok? De ciertos tejidos, ¿ok? O en tubos de ensayo, ¿vale? O de ensayo, ¿no? Como le dicen. Pero normalmente eso está fuera del organismo vivo, ¿sí? Entonces agarran esa diferencia, ¿no? Principal diferencia. Uno es con el organismo vivo y el otro es sin el organismo. Es decir, el tejido está vivo, pero ya no forma parte del organismo completo. Bien. Y acá les dejo una infografía que me gustó muchísimo. Habla de las definiciones. Yo les recomendaría que también tomaran screenshot. Esta es una infografía de la OMS y también nos dice que normalmente, pues en algunas lecturas de medicina, bueno, de nosotros los estudiantes de medicina, si alguna vez hemos leído estas palabras, ¿no? Estos conceptos de in vitro, in vivo, y entonces hay que, aunque parezca o bueno, suenen igual o similar, pues obviamente significan cosas diferentes. Entonces aquí es donde tenemos la descripción más sencilla y también se las pueden quedar ahí, ¿vale?
Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos, igual no se preocupen, se los voy a pasar después terminando esta sesión, pero bueno, uno de los principales, de lo que más sabemos nosotros en historia, en cultura general, es cuando se trató de solucionar, ¿no? El problema de la virus de la rabia, pues cómo trabajó Pasteur, qué tipo de experimentación hizo, pues fue un tipo de experimentación in vivo, ¿sale? Bueno, ahí les dejo todo eso. Ok, y llegamos al tercer punto que es in situ. Ok, suena como en el sitio, más o menos, ¿no? Pero este tipo de experimentos normalmente se llevan en el lugar donde se encuentra el proceso a experimentar, el proceso de análisis, ¿vale? Entonces sí, en el sitio, por así decirlo, o dentro del sitio, ahí donde se está experimentando, ahí mismo se va a estar administrando y va a estar eh, combinando ciertas estructuras químicas, farmacológicas, viendo procesos fisiológicos. Y bueno, normalmente se aplica este término para este tipo de experimentación o ensayos que se realizan sobre este terreno, ¿sí? Para normalmente determinar las características. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el in vitro? Porque sí se parecen un poquito, ¿no? Bueno, acá yo les dejé las mismas imágenes, pero no, son diferentes in situ. Lo que pasa aquí es que en in situ normalmente lo que se busca es que las células vecinas, si es que se está hablando de células vecinas, estas células pues normalmente estén alejadas para que así se pueda ver el proceso fisiológico, ¿vale? Son como este tipo de biopsias como las que yo les comentaba, ¿ok? Pero ahorita yo les voy a poner otro resumen para que entiendan todavía mejor, al menos la diferencia entre los últimos dos, que a lo mejor se me están confundiendo todavía. Y bueno, aquí tenemos el versus, ¿no? In vivo, nuevamente, y acá yo les puse otras definiciones para que también nos entendiéramos. In vivo se utiliza el animal íntegro, vivo y consciente, ¿ok? Como yo les decía, para registrar este cambio, estas alteraciones, para que nosotros podamos verlo de manera macroscópica en un animal o en el animal como un todo. In vitro, ok, llegamos al in vitro y nuevamente son animales inconscientes, ok, sí se pueden tomar inconscientes, sometidos a una cirugía, en este caso a nuestros biomodelos, normalmente les hacemos la parotomía, ok, y extraemos ciertos tejidos. Y acá dice, sin separar algunos de sus órganos o tejidos en que se intenta registrar algún efecto, ¿vale? Es lo que les decía. Habitualmente están anestesiados, desmedulados y o descerebrados con respiración asistida. Y entonces el último que yo les decía, in situ, ¿qué onda? ¿Cómo se diferencia de los demás, no? Pues consiste en obtener de un animal, ahora sí, aquí sí se obtiene el animal, perdón, la muestra, que fue sacrificado bajo el efecto anestésico o sin él, una muestra de un órgano o de un tejido y mantener dicha muestra en condiciones de temperatura y nutrición similares. Para que ustedes puedan estudiar más, no sé si les interesa mucho este caso, anoten ahí donde su celular o no sé, donde estén haciendo sus apuntes, células HeLa, así HeLa. Y busquen qué significan las células HeLa y ojalá me puedan decir de qué tipo de experimento se trata. Esas células HeLa se dice que fueron de una paciente en el 1900, ¿qué será? 70. La verdad estaría inventándoles, pero tiene muchísimos años, 60, 70. Esta paciente murió, tenía cáncer cervicouterino, tenía un cáncer realmente pesado, pero curiosamente hoy, hasta la fecha, su cáncer sigue vivo. Son células que se distribuyen a diversos laboratorios. Búsquenlo así, células HeLa. Está increíble ese tema y pues, bueno, también busquen el famoso caso de las células HeLa, que hasta hubieron demandas y todo, pero bueno, esto no es por cultura general, pero quiero que ustedes traten de distinguir si se trata de in vivo, bueno, claramente in vivo no es, si se trata de in vitro o in situ. Bien. Ahora sí, llegamos a las vías de administración y recordarán que el día de ayer yo les platiqué acerca de lo que tenemos que es enteral, parenteral y tópica. ¿Se acuerdan que yo les dije que enteral básicamente es del enterocito? Todo lo que tenga que ver con el tracto gastrointestinal. Así para que se les quede fácil, enteral, enterocito. Parenteral, pues que está o sea, que es paralelo a, es decir, que no está como tal en el tracto, pero que son vías de administración que están cerca o simplemente que no se juntan, ¿vale? Esas son las parenterales. Entonces, bueno, habiendo hablado un poco el día de ayer sobre este tipo de vías de administración, vamos a desglosarnos ahora sí en esta sesión un poco más sobre este tema.
Bien, vamos a ver las ventajas oral. Si nosotros hablamos de oral, ¿de cuál estamos hablando? ¿Enteral, tópico o parenteral? Bueno, pues claramente es enteral. ¿Por qué? Porque de alguna forma toma la vía para llegar al enterocito, ¿no? O sea, esa es como la forma en la que yo me guío y está muy sencillo para aprender. Entonces, ese es oral, es de tipo enteral. Y tenemos sus ventajas y desventajas. Creo que tal vez está un poco obvio, pero a veces se nos olvida o se nos olvidan algunos puntos, ¿no? Como que no sabemos todo, pero recuerden que el oral realmente es muy económico, eso es lo principal, y no produce ansiedad o temor, eso es lo bueno. Porque hay muchísimas personas que les dan muchísimo miedo las inyecciones, ¿ok? O algún otro tipo de intervención de administración de vías, vías de administración, ¿no? Y pues obviamente la oral, hay muchos que dicen, no, yo prefiero la verdad 1000 veces medicamento, jarabe, o sea, en el sentido de tabletas, pastilla y todo eso, en vez de alguna solución inyectable. Yo prefiero 1000 veces eso. Y otros pacientes dicen, no, pues al revés. Yo la verdad quiero que me dé rápido el tratamiento, que me afecte bien, que tenga un efecto terapéutico correcto. Y pues entonces yo quiero que me inyecten, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué diferencias hay entre todo eso. Entonces, también en el oral obviamente tenemos desventajas. Imagínense si el paciente está inconsciente, ¿no? El paciente convulsionó, el paciente vomitó o está vomitando, el paciente, no sé, tiene muchos problemas e incluso malformaciones, pues claramente esa es una desventaja de los orales, por lo que cual se va a contraindicar. Sublingual, ¿de cuál sería, chicos? ¿De cuál sería la sublingual? También entra en la categoría de enterocito, ¿ok? Aunque si bien el sublingual se relaciona más con una absorción por parte de las arterias y venas que tenemos por debajo de la lengua, porque tenemos una biodisponibilidad mayor, pues aún así forma parte de este tracto, entonces por eso entra en la categoría de enterocito. Y pues tenemos las ventajas, ¿no? La absorción es completa, es rápida, en lo sublingual, pues dependiendo del tipo de estado de la materia de este fármaco, de este medicamento, de la sustancia que se le va a administrar, pues a veces se puede incluso administrar en pacientes que están inconscientes, ¿ok? O por ejemplo, un paciente que tuvo un ataque o un shock hipoglucemiante, perdón, o tuvo un evento hipoglucemiante, pues bueno, normalmente se le van a poner algunos chocolates dulces o estimulantes con carbohidratos, ¿no? Para que así suba su glucosa y puede ser tanto sublingual o en las encías. Entonces ahí se puede absorber bastante bien. Y pues ya sabemos, ¿no? Aquí tenemos estas ventajas que es realmente fácil de administrar. Las desventajas, pues claramente hay irritación, ¿no? Porque son mucosas y no tenemos ese epitelio tan característico que tenemos en la piel para proteger. Por ende, se absorbe más rápido en sublingual, pero asimismo también es más susceptible a lesiones, laceraciones, irritación y todo ello. Además, claramente que nosotros ahí sí podemos percibir el sabor. Bien, sonda nasogástrica. Nuevamente, como estamos hablando de gastrocito, bueno, perdón, del estómago, entonces sería el enterocito, pues igual las ventajas y desventajas. Nuevamente, hay un menor riesgo en ventajas, ¿no? De infección. Eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque es menor riesgo. Porque es directo, directo. ¿Por qué se le llama nasogástrica? Naso de nasal, fosas nasales. Entra desde la nariz y llega hasta el estómago, de gástrico, ¿va? Entonces, eso es sonda nasogástrica. También está la sonda gástrica, que entra desde la boca, ¿ok? Y va al estómago. Entonces, bueno, básicamente esa es la sonda nasogástrica y sus desventajas, pues no debe de ser a largo plazo, lo que cual pues es incomodante, ¿no? Para el paciente. Claramente es antiestético y a veces los pacientes pues se sienten denigrados, ¿no? No se sienten en completa pues calidad de hospitalización y todo, pero recordemos que tiene bastante eficacia y es muy buena, solamente que no les gusta, les incomoda. Bien, rectal. También en administración rectal es del enteral, ¿ok? Es del enterocito, por así decirlo. Es decir, no tenemos enterocitos en el recto, pero nuevamente es del tracto digestivo. Entonces, rectal. Bien, y las ventajas, la absorción también es muy rápida porque está muy irrigada y el problema aquí, pues claramente es la incomodidad, ¿no? El morbo y todo ello que puede producir ese tipo de administración. Realmente este tipo de administraciones deberían ser solamente en los hospitales, o sea, en zonas de seguridad de alta especialidad o simplemente por parte del profesional de la salud, ¿ok? No es como que se pueda administrar inmediatamente en vía pública en una emergencia, no sería no sería lo ideal.
Ok, claramente en otras desventajas, pues la presencia de heces, la irritación rectal, nuevamente son mucosas sensibles y pues la absorción no siempre es tan regular ni eficaz. Entonces, pues también es muy importante todo eso. Las ventajas, pues se permite emplear drogas, esto es muy importante, que destruyen en el estómago o en el intestino delgado. Es decir, que hay ciertos fármacos que para que eviten esas ulceraciones, pues mejores por el recto y así ese paso del ácido gástrico, pues no dañaría tanto las mucosas del estómago. Bien. Vamos con la tópica. Ya habíamos hablado algunas de las tópicas, ¿no? Pero tenemos la nasal, la vaginal, ¿ok? Tenemos algunas también dérmicas, que como tal es tópico. Y en las nasales, pues ya sabemos, algunas veces nos hemos echado algunas gotitas o más bien como spray, ¿no? Pero realmente es a veces un poco incómodo, también irrita a la mucosa y suele ser un poco costoso. Entonces, pues aquí también depende mucho de poder acoplarnos al paciente, ¿no? Y las ventajas, claro, lo interesante de todo esto es que es rápido en los efectos locales y sistémicos. Pues recordemos que hay mucha inervación y mucha irrigación y pues estamos muy cerca del cerebro. Entonces, con el sistema nervioso central de por medio, el efecto farmacológico y efecto terapéutico es mayor y más rápido. Es cómodo a veces, sí, para el paciente. Ya saben, ¿no? Si es en niños, pues claramente hasta les da miedo. Incluso tal vez a muchos de nosotros nos sigue dando miedo. Entonces, pues preferimos otro tipo de administración. Los efectos generales desaparecen rápido. Bien, en vaginal, que sigue siendo tópico, pues normalmente las ventajas es que es el efecto local, es rápido, es de fácil administración. Sabemos que las mucosas, pues realmente también son sensibles ahí, pero puede ser no tan profundo, entonces no hay tanto problema de daños o irritaciones. El problema con esto es que cuando hablamos de vía tópica, administración vaginal, pues obviamente hay de por medio infecciones, puede existir malas colocaciones, si la paciente se encuentra en menstruación o bueno, en ovulación, pues claramente se contraindicaría, ¿no? Así como algunas reacciones alérgicas difíciles de detectar porque son mucosas internas. Y llegamos a la paraenteral o parenteral, ¿vale? ¿Esto qué significa? Como les decía, para o pare, o bueno, en este caso sería de para, de paralelo, ¿no? Y parenteral es decir, que se encuentra del lado del enterocito, es decir, todas aquellas vías que no sean como tal o que tengan que ver con el tracto digestivo. Llegamos a la intravenosa, o sea, casi son todos aquellos vías de administración que penetran las membranas, ¿ok? Las capas de protección. Entonces, miren, tenemos intravenosa, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal. Entonces, eso significa que básicamente nosotros vamos a ocupar jeringa, ¿no? Principalmente, pero también hay intervenciones quirúrgicas. Cuando hablamos de intravenosa, o sea, imagínense, intra, dentro, venosa, pues dentro de la vena, también tenemos la intraarterial. Y el problema con esto es que imagínense, si nosotros administramos un fármaco que esté contraindicado o un fármaco al cual el paciente sea hipersensible, es decir, sea vulgarmente, ¿no? Dicho, alérgico, pues bueno, el problema con esto es que es muy difícil que estas reacciones se traten de revertir, al menos que se administre rápidamente también un antídoto. ¿Por qué? Porque lo estamos administrando mero en la vía venosa, ¿no? Mero en el torrente sanguíneo. Entonces, es ahí cuando las reacciones adversas, las reacciones secundarias, los efectos no deseados, tienen una intensidad tremendísima. Es la que mayor intensidad tiene, intraarterial e intravenosa. ¿Sale? Las venas son accesibles. No siempre, entonces también es una desventaja. En pacientes regordetes, en pacientes con sobrepeso u obesidad, pues es muy difícil también este tipo de intervención, ¿no? Y las ventajas, por supuesto, permite infundir los grandes volúmenes de líquido. Esto es una acción rapidísima, ofrece un control sobre la entrada del fármaco, eso es muy bueno. Llega a la totalidad de la circulación sistémica, eso está bastante bien porque así actúa muy rápido el efecto terapéutico. Pero nuevamente, si es un efecto contraindicado o simplemente con hipersensibilidad del paciente, uy, no, pues pobre de ustedes y del paciente, ¿no? Subcutánea. Bien, en subcutánea normalmente tenemos más desventajas que ventajas y esto se debe a que normalmente cuando son este tipo de intervención o administración, pues en su mayoría son locales, ¿ok? Pero también recordemos que hay sistémicas, como cuál, como por ejemplo el implante subcutáneo, ¿ok? Que es
aquellos implantes hormonales que realmente no actúan a nivel del sistema nervioso central, pero sí por medio de la progesterona, pues evita lo que es básicamente la producción de la pared y por ello la ovulación no se lleva a cabo. Puede existir anovulación o una ovulación alterada. Pero bueno, hablando después de eso, como métodos anticonceptivos, pues bueno, las ventajas de las subcutáneas es que son administraciones de suspensiones, o sea, eso realmente es cómodo. Si hay un problema donde se complica un poco la lesión, lo bueno de esto es que como son zonas no tan irrigadas, es decir, no con tantas capilares, venitas o arteriolas, pues lo bueno aquí es que no sale tanta sangre, ¿vale? Entonces se puede tratar rápidamente. Y si fuera muscular, definitivamente ahí sí hay otro problemita. Así como también las infecciones, en cuanto a las desventajas, sí suelen verse muchas infecciones. Perdón, aquí lo bueno es que este tipo de infecciones pues suelen también ser muy superfluas y como no hay tanta irrigación, entonces no tarda tanto esta infección y remite rápidamente. Otro tipo de desventajas con este tipo de la subcutánea es que las administraciones deben de ser de pequeños volúmenes, claramente, ¿no? Porque son espacios pequeños, es el estroma. Entonces no puede ser volúmenes grandes porque romperían tejidos, ¿ok? Y también la subcutánea no se permite la administración de sustancias irritantes, ¿ok? Vamos a ver más adelante que las sustancias irritantes aplica casi para todo, pero hay ciertos lugares donde aguantan más sustancias irritantes o con un pH diferente a otros. Entonces, bueno. Vamos a seguir. Intramuscular, pues como su nombre lo dice, intra, adentro, muscular, pues en el músculo, ¿no? Aquí sí tenemos bastantes ventajas y es que la absorción es muy, muy rápida. Créanme, el músculo absorbe muy rápido. Se administra en volúmenes mayores. La administración puede ser en el sistema gastrointestinal, perdón, y por supuesto, puede verse alterado. Y bueno, en los pacientes no cooperadores, en el sentido de vía oral, eh, o simplemente que tengamos que tranquilizarlo, ¿no? Como en pacientes con ciertos problemas neurológicos o alteraciones neurológicas, pues las administraciones intramusculares son las mejores para que se absorba el fármaco de inmediato. El problema con esto es que también existe irritación y pueden existir abscesos locales, ¿ok? Ese es un problema. No es accesos, son abscesos locales. Y eso se debe también a ciertas infecciones, ¿ok? Recordemos que son ya tejidos más profundos y esas infecciones son más graves. Y también el problema con esto es que podemos tocar ciertos nervios y, hombre, administrar cierto fármaco cerca de un nervio o simplemente atravesar el nervio con la jeringa, pues ya sería muy, muy, muy doloroso. Ok, y tenemos la intraperitoneal, que significa dentro del peritoneo, ¿ok? Entonces tenemos ventajas también y desventajas. Las ventajas, pues claramente su sencillez, es rápido de llevar a cabo, no hay necesidad de un equipo costoso o muy especializado. Las desventajas, claramente, es la posibilidad de hemorragias y la peritonitis. Recuerden que los sufijos y prefijos nos dicen casi mucho, ¿no? Entonces, perito de peritoneo, itis de inflamación. Entonces, el problema aquí es que si se administra mal el medicamento o simplemente no hay correcta asepsia y antisepsia, podemos crear infección y puede existir peritonitis. Bien. Y bueno, ya terminando ya casi con este subtema acerca de las vías de administración, pues tenemos lo que es la vía parenteral, ¿ok? Como les había dicho. Y vean, aquí tenemos básicamente, a ver, le voy a hacer zoom. Eh, las 4 formas principales de administración, ¿no? Principales, tenemos más o tenemos también variadas, pero esas son las principales. Cuando es intramuscular, como la jeringa tiene que atravesar ciertas capas, ciertos tejidos hasta llegar al músculo, por eso es a 90 grados, para que llegue totalmente al músculo. Cuando se trata de intradérmica, ok, pues va dentro de la piel, ¿no? En la epidermis en todo caso. Cuando es endovenoso, pues claramente es a nivel de las venas, pero esto se encuentra en la dermis, que ya se encuentra irrigada. Y el subcutáneo es por debajo de la piel, ¿ok? Pero pues igual es a 45 grados normalmente, ¿vale? Eso también depende de la parte del cuerpo, ¿ok? Y entonces, bueno, acá podemos ver algunas tablitas de por qué se mandaría, son las indicaciones, usos y aplicaciones. Entonces, recordemos que hay variedades, por ejemplo, la administración de insulina, si ustedes tienen familiares que tienen diabetes tipo 1 o tal vez tipo 2 que estén tomando insulina, pues la insulina se inyecta también a 90 grados, pero su jeringuita es muy chiquita.
Entonces eso significa que aunque sea 90 grados, no va a llegar al músculo. Normalmente va a llegar a tejido subcutáneo, ¿ok? Pero nuevamente, también depende de dónde se administre. Se puede administrar en los muslos, en la nalga, en el abdomen, en el brazo, bueno, ajá, en el brazo, en el hombro. Entonces, pues bueno, también es muy importante eso, ¿no? Y bueno, aquí les voy a dejar esta infografía para que ustedes también la puedan leer ya más a conciencia, pero realmente ustedes ya imagínense con lo anterior que hemos dicho, mientras más abajo, más irrigado y más acción tiene este tipo de, de fármaco, ¿no? Pero también hay ciertos fármacos que son más liposolubles o lipofílicos, o en otras palabras, hidrosolubles o hidrofílicos. Entonces, bueno, ahorita también lo vamos a ver más adelante. Bien. Y aquí yo les muestro las vías de administración, ¿ok? De los medicamentos. Ahorita vamos a checarlo más adelante también, esta misma diapositiva. Pero nuevamente, reforzando todo esto, que es lo que más se ve, la vía oral, intramuscular, intravenosa, ¿ok? Subcutánea, inhalatoria, que en este caso, todas estas, pues obviamente se van combinando a lo que ya les dije, ¿no? Que son tópicas, enterales y parenterales. Y ustedes tienen que deducir y concluir cuál es cuál, ¿ok? Con respecto a la regla que yo les dije que siguieran. Pues listo, chicos. O sea, hasta lo que vemos, este es el tema más cortito. No se preocupen. A lo mejor quedaron con unas dudas en el otro sentido. Vamos a empezar con la otra parte que es translocación y pH y vamos a citar lo que anteriormente mencionamos de las vías de administración, porque aquí se viene lo bueno. Aquí va a funcionar, más bien vamos a hablar de cómo funcionan los fármacos en el sentido de que muchas personas se preguntan, yo tomo un medicamento, ¿cómo el medicamento sabe a dónde tiene que actuar? ¿Cómo el medicamento sabe dónde me tiene que curar? ¿Cómo el medicamento sabe a dónde me tiene que disminuir el dolor? Bueno, cosas como esas y muchas más se van a tratar en este tema que es translocación y pH. Esta es la clave y la característica principal de los medicamentos y en general de los fármacos y sustancias químicas que al ser administradas al organismo tienen diversos efectos, diversas reacciones, diversas interacciones fisiológicas por las cuales nosotros vamos a entender un poco más acerca de estas actividades. Bien, ahí se me movió mucho esta diapositiva, no sé por qué, pero bueno, nosotros tenemos que empezar preguntándonos qué es el pH, ¿no? Y obviamente hablamos de este potencial de hidrógeno, aunque si bien sabemos que el pH como tal sigue siendo una teoría, hablamos de que el potencial de hidrógeno en una disolución es lo que nos va a decir cómo se va a medir esta acidez o esta alcalinidad con respecto a los diversos órganos y tejidos que tenemos en nuestro organismo, ¿vale? Pues con ello es importante entender, chicos, esto no, ajá, de hecho aquí ni viene, pero, no, sí, sí, aquí viene. Este es el prototipo, ¿no? El pH prototipo, que siempre les van a decir, ¿cuál es el pH del cuerpo? O sea, no existe el pH del cuerpo porque como tal todo el cuerpo está conformado por varios tejidos y cada tejido tiene un pH específico. Pero normalmente el tejido que más abunda, o bueno, el que más está corriendo por todos lados, claramente es la sangre. Entonces, este sí me gustaría que lo notaran o que tuvieran más énfasis, que es el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Acuérdense muy bien de esto, porque pues para todos los que estudian medicina, enfermería, todo lo que es área de la salud, fisioterapia, nutri, estoma, les van a preguntar siempre esto, ¿no? El pH de la sangre, para después entender en otras clases de bioquímica lo que es la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, y la alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria, ¿vale? Pero bueno, ahorita no vamos a entrar mucho en eso, pero sí es muy importante entender este tipo de pHs. Tenemos también que entender, chicos, por favor, que cuando hablamos del pH de todo el organismo, nuestro organismo está en constante equilibrio, ¿ok? Tenemos un equilibrio increíble. Y si no hay equilibrio es porque algo está fallando, pero obviamente nuestros órganos y tejidos están haciendo todo lo posible para que ese equilibrio regrese. Si ustedes les preguntan cuál es el órgano principal o ahora sí que el vital en el cual se rige este equilibrio hidroelectrolítrico y sobre todo el pH y bueno, todo esto de la acidez, claramente es ¿quién? El riñón. ¿Ok? Es el riñón, el principal. Obviamente hay pues intervención de más tejidos y órganos, pero el riñón es clave. Entonces, bueno, una vez mencionado sobre el pH y lo que vamos a ver adelante, vamos a hablar del Ka y el pKa.
Para poder entender, no se preocupen, lo de las fórmulas y todo lo vamos a hablar todavía más adelante o bueno, en otras sesiones como ya más exclusivas, pero igual para que no nos tomemos mucho tiempo, vamos a hablar de manera general qué es el Ka. El Ka significa que es una constante, ¿ok? Porque vamos a estar constantemente teniendo una cierta medida, pero esta es una constante de disociación, ¿ok? Que es la capacidad en la cual ciertas moléculas se pueden combinar con otras, ¿no? Entonces, una disociación en este tipo ácida, también conocida como constante de acidez o constante de ionización ácida, ¿sale? Y entonces aquí tenemos esta famosa fórmula que nos dice de la acidez, bueno, de los hidrogeniones, ¿no? Y de los cationes y de los aniones. Entonces, estos a su vez pueden unirse o pueden separarse. Cuando hablamos de los aniones y cationes, bueno, en este caso, por ejemplo, del HA, ¿no? Que es el ácido genérico, pues obviamente, no, esta es como la fórmula general, nos dice que este se puede disociar dividiéndose en solamente su A, pero es carga negativa, conocida como una base conjugada en el ácido, y este ion que llega a verse, que es de hidrógeno, pues como tal tiene su carga positiva, que esto, ¿cómo se le llama? Protón, ¿no? Entonces, bueno, cuando estos se juntan, crean este ácido acético, ¿ok? Que es lo que estábamos aquí, o el ion de acetato cuando este se va por fuera, ¿vale? Ahorita vamos a entender un poco mejor esto, no se preocupen. Pero bueno, hablamos del K y el pKa porque esas son las constantes que van a regir a los fármacos que se administran al organismo, chicos. Si los fármacos se administran y llegan a un medio que es muy ácido o muy básico, o en este caso muy alcalino, pues estos van a tender a ionizarse, ¿vale? Lo que significa que en su mayoría de fracción del medicamento no va a poder absorberse o reabsorberse y llegar al torrente sanguíneo. Entonces tenemos estas especies químicas, ¿no? Que es el ácido acético, ¿ok? Y bueno, entre sus partes separados. Normalmente se dice, y como yo les mencionaba, estamos en equilibrio cuando las concentraciones no cambian con el paso del tiempo, ¿ok? Si una concentración de protones o, bueno, en este caso de hidrogeniones aumenta, pues claramente ya tenemos una acidez y entonces por ello ya el equilibrio pues está disminuyéndose. La constante de disociación se escribe normalmente, y acá tenemos la fórmula, ¿ok? El cociente de la concentración. Y se acuerdan que habíamos dicho el día de ayer sobre los moles, que es las moléculas en peso molecular como tal, ¿no? Por litro. Entonces, ¿cuántas moléculas tenemos por litro? Y entonces aquí estamos viendo este tipo de, la constante, si es que estas al multiplicarse y ser divididas tienen el equilibrio o no. Bien, ¿por qué les explico esto? Esto como tal es bioquímica, pero ¿cómo es que lo aterrizamos a farmacología? Bueno, llegamos a la constante, ¿no? La constante de disociación del fármaco, que es pKa. El pKa es igual a menos logaritmo de 10, perdón, al menos logaritmo a la 10, ¿ok? Y básicamente esto se denomina como la constante de disociación ácida, por eso tenemos la A, ácida. Entonces, para poder entender el pKa, lo que va a decir es que qué tan fuerte o débil es un ácido, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué tan fuerte o débil es un ácido? En este caso, cuanto más grande sea el pKa, menor será la fuerza del ácido. Por lo tanto, menor será el Ka, ¿sí? Lo que habíamos dicho anteriormente. Y por ende, mayor será el pH, porque la solución será menos ácida. ¿Sí entienden ahí? Entonces, a ver, vamos a aterrizar todo esto que yo les acabo de decir. Ponemos una tablita, una línea, creo que no se les puse acá, pero sí, acá está. Ponemos esta línea, no le hagan caso todavía a esto, no se preocupen. No, pero no tengo la escala acá. Bueno, aquí. Tengo una línea que va del 1 al 14, ¿ok? Y entonces, sabemos que cuando va para el 14, que es la línea o la medición del pH, cuando vamos para el 14, que está más arriba el pH, un pH de 14, eso significa que tiene un proceso alcalino o una sustancia alcalina fuerte, ¿ok? Es un alcalino fuerte. Cuando tenemos el pH bajo, significa que es una sustancia ácida, ácida fuerte. Si tenemos un pH por cerca del 7, tanto para arriba como para abajo, tenemos una sustancia ácido débil o una sustancia básica débil. Bueno, básico para allá, ácido para allá. ¿Sale? Ahorita lo vamos a explicar todavía mejor, pero nuevamente para que me entiendan aquí. Si el pKa, ¿ok? Es grande, ¿sí? Si el pKa es grande, significa
la constante de acidez es menor, porque el pKa básicamente nos está diciendo la alcalinidad, por así decirlo, ¿no? Y entonces, si sabemos que el pKa es alto, la Ka es menor y otra vez el pH sería alto porque el pH nos dice que es alcalino. Bien. Entonces, los ácidos débiles, como yo les decía, y ácidos fuertes. Esto no viene en mis diapositivas, pero se los voy a explicar. Y quiero que lo anoten, es muy sencillo. Si un fármaco, todos los fármacos que se administren al organismo son ácidos débiles o básicos débiles o alcalinos débiles. Acuérdense de eso, esa es la regla. Todos los fármacos que se administren en el organismo vivo, en el ser humano, son básicos débiles o alcalinos, perdón, o alcalinos débiles, o pueden ser ácidos débiles, ¿vale? Pero son débiles, débiles, débiles. No pueden ser ni muy ácidos ni muy básicos porque como vimos, la sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45. Y si nosotros vemos o alteramos ese estado, ese pH, hombre, tenemos problemas terribles. Bueno, ahora sí, ¿para qué les expliqué todo esto? Porque aquí ya entra la farmacocinética. ¿Se acuerdan que existe las definiciones de farmacología, farmacoterapia o terapéutica y la posología? Vamos a hablar de otros dos términos, chicos. Es la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿ok? Entonces, cinética como de célula, ¿no? De cinética, de movimiento físico, y dinamia también de movimiento, pero dinámico en este sentido de que interactúa con alguien más. Cuando yo hablo de farmacocinética, y si gustan escribirlo, yo tengo mi clavecita, mi forma de aprenderme lo que es. Farmacocinética se define como, ¿ok? Lo que el organismo le hace al cuerpo. Perdón, lo que el organismo le hace al fármaco, ¿ok? Lo que el organismo le hace al fármaco. Es decir, todas las fases de la farmacocinética donde tiene que pasar el fármaco como tal. Entonces yo lo defino así. Farmacocinética es lo que el organismo le hace o el cuerpo le hace al fármaco. Y farmacodinámica es lo que, o farmacodinamia, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ok? No se preocupen. Esto es como una regla que yo ocupé para que se me quedara. Ahora bien, obviamente esta no es una definición oficial. La farmacocinética y la farmacodinamia hablan de cosas diferentes, pero esto les va a ayudar mucho. Nuevamente, farmacocinética, lo que el organismo le hace al fármaco. Farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo. Y bueno, con ello, nosotros vamos a poder entender que la farmacocinética se va a ver alterada según el pH, tanto del medio a donde se va a administrar, así como el pH débil, ya sea ácido o base, de el fármaco que se está administrando, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una forma no ionizada, es decir, cuando hablamos de ionización es porque se han juntado estas cargas, ¿ok? Cuando no hay ionización, el fármaco va a ser capaz, chicos, va a ser capaz de pasar las membranas. Que esto de otra forma significa que cuando un fármaco se ioniza, no va a pasar a las membranas y va a seguir ahí por el torrente sanguíneo o en el lugar donde se administró. ¿Ok? Acuérdense de eso. Y ahí es donde entra nuestra siguiente fórmula, que creo que aquí la tengo más adelante, acá. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Esta ecuación nos dice que vamos a sacar un logaritmo de la forma ionizada o la fracción ionizada y la fracción no ionizada, ¿ok? ¿Y esto qué nos va a decir? El pKa. ¿Se acuerdan qué era el pKa? Era la constante de disociación de acidez. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ok. Vale. Si la constante de disociación de acidez sale aquí, le vamos a restar también el pH, porque el pH se le resta, y entonces ahora sí tenemos nuestro valor. ¿Sale? ¿Qué significa? ¿Qué valor nos va a dar? Acá tenemos ciertos ejemplos. Tenemos una barrera lipídica, tenemos una constante de 1, una constante de 1000 y una constante de 1001. De tal manera que acá se une, ¿no? De acá pueden revertirse y de aquí se pueden separar y puede pasar. Nuevamente, para que ustedes entiendan, un fármaco que se ioniza no va a poder pasar a las membranas, a los tejidos, va a quedar donde se administró. Un fármaco que no se ioniza, que no se acopla a otras cargas, va a poder pasar a la membrana. Eso es lo que quiero que entiendan. Por lo demás, no se preocupen.
a menos que, bueno, claramente estemos estudiando químico farmacobiólogo, ¿no? Tecnólogo, pues ahí sí como que estas fórmulas las vemos más. Pero normalmente cuando se trata de administración, esto no nos compete tanto a nosotros. Ahora que si ustedes quieren que nos profundicemos más en estas fórmulas, no se preocupen, también podemos hacer otras sesiones ajenas al curso, pero obviamente para ustedes. Bueno, hablamos que si en consecuencia el estado de este equilibrio del fármaco, por ejemplo, ácido, ¿no? Se acumula en un lado más alcalino, como yo les decía, de la membrana y un fármaco alcalino en un lado más ácido. Nuevamente, cargas opuestas se atraen, cargas iguales repelen, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, obviamente, si tenemos un lado alcalino y un lado ácido, pues estos van a tratar de compensarse. Bueno, y nuevamente aquí tenemos el desglose de la fórmula, ¿vale? Para que nosotros podamos entender el pKa y el pK de los fármacos y poder entender las fracciones no ionizadas y la fracción ionizada. Aquí como dicen, ¿no? I de ionizado y F no I, que significa fracción no ionizada. Entonces, acá vamos a hablar que cuando tenemos esta fórmula la vamos a aplicar para los fármacos ácidos, perdón, para un pH ácido, ajá, y eso para un pH básico. Y entonces nada más como se están dando cuenta, se cambia el orden de la fórmula y ya no hay mayor problema. Y acá podemos desplegar qué significa cada formulita. Yo les voy a pasar un manual para que puedan entenderlo todavía mejor. En este modo no vamos a hablar como tal de esta clase, de acidez del pK y todo esto, pero sí del pH del organismo y sobre todo la translocación. Y bueno, estos ejemplos les van a servir para que ustedes puedan trabajar con esas fórmulas y calcular. Acá tenemos fármacos y tienen su constante de ionización. Estos son básicos o alcalinos débiles y estos son fármacos ácidos débiles, ¿vale? Recuerden nuevamente, no vamos a tener ningún fármaco que se administre en el organismo que sean tantos bases como ácidos fuertes. Todos van a ser débiles. Ahora sí, chicos, ya entramos al último subtema y ya nos vamos todo derecho, ¿no? Para que podamos entender todavía mejor todo esto. ¿Por qué les hablé de este tipo de procesos en el sentido del pH? ¿Por qué nos sirve? ¿Para qué nos va a ¿Por qué vamos a comprender todo esto si lo que nosotros queremos aprender es farmacología? Pues claramente porque necesitamos comprender la traslocación. Y entonces si yo les pregunto, a lo mejor ya alguien leyó, alguien se acuerda, ¿qué es traslocación? Es la capacidad que tiene un fármaco, ¿ok? Que tiene una sustancia, en este caso hablamos de fármacos, que tiene este fármaco para poder atravesar una membrana, es decir, de afuera adentro o de afuera hacia adentro, perdón, de adentro hacia afuera. Pero obviamente, como estamos hablando de administración de fármacos, pues claramente esto va a ser de afuera hacia adentro. Nuevamente, la translocación es la capacidad que tiene estas sustancias para poder atravesar la membrana. Simple y sencillo, ¿sí? Suena un poco ambiguo, pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Vean, también llamado transferencia o permeación del fármaco. Recordemos que las membranas celulares son parcialmente permeables, ¿ok? Y nuevamente es el proceso, pero yo le llamaría capacidad. Es la capacidad que tiene el fármaco para atravesar las membranas hasta llegar a la biofase. Recuerden, o bueno, también pueden buscarlo, estudiar qué significa biofase. Yo se los voy a decir también. Biofase significa el lugar donde el fármaco ejerce su función y acción. Eso es la biofase. Entonces, nuevamente, traslocación se define como el paso, la capacidad que tiene el fármaco para atravesar membranas y llegar a su biofase o sitio de acción en concentraciones adecuadas para generar una acción, un efecto farmacológico. En este caso le faltaría deseado. Efecto farmacológico deseado. Si nosotros queremos producir un antídoto, pues sería lo correcto, ¿no? Si queremos producir ciertas reacciones, pues también todo esto es deseado. Y nuevamente aquí se los pongo, chicos. Biofase se define como el lugar biológico en el que un fármaco ejerce su acción, ¿vale? Entonces, nosotros aquí tenemos un esquema muy, muy, muy sencillo, donde, por ejemplo, aquí tenemos el capilar, ¿ok? Tenemos la luz. Aquí tenemos, pues, como tal, el endotelio, ¿no? Todo lo que es la pared de las venas o arterias se administra cierto medicamento, en este caso podríamos decir que es una vía intravenosa, ¿vale? Entonces está en la circulación y este fármaco, chicos, este fármaco que anda corriendo aquí por toda la sangre, obviamente tiene que salir de las venas, tiene que pasar a otro lado porque tiene que ejercer su función. A esto se le llama traslocación.
es la capacidad que tiene el fármaco de salir de este lugar y atravesar membranas para llegar a otros tejidos y ejercer su función. Y de todos modos, para llegar, por ejemplo, a esta célula y nuevamente llegar específicamente a un receptor, si es que el fármaco busca receptores. Y entonces entramos a la biofase, ¿sale? Y eso como tal es la translocación. Normalmente todo esto sucede, llega a su biofase y claramente vamos a esperar un efecto. Va a existir entonces una eficacia terapéutica. ¿Vale? Ahora, chicos, ya sabemos qué es translocación y realmente está muy sencillo, ¿no? Necesitamos ahora indagar un poco más y decir de qué depende la translocación. Y aunque si bien existen muchas formas de poder identificar y calcular la translocación, de manera general hablamos de dos puntos importantes. Básicamente, las características del fármaco y la vía de administración. ¿No creen? Muy sencillo. Claro, porque pues tiene que ver muchísimo las vías de administración, cómo se va a administrar, qué biodisponibilidad tiene ese fármaco según su vía de administración y qué características del fármaco es. Si también es tableta, si es efervescente, si es jarabe y así, ¿sale? Bueno, y entonces nosotros ya adentrándonos más principalmente, o bueno, ahorita empezando con las características del fármaco, ¿qué tenemos que saber? La ley de Fick que nos dice la liposolubilidad, ¿no? La fracción liposoluble de este fármaco. Si ustedes recordarán, nosotros somos más liposolubles que hidrosolubles. Es decir, que además de que claramente estamos hechos de agua y en nuestra mayoría, al menos a una edad joven, somos casi un 65-70% de agua, pues bueno, nosotros debemos entender que la estructura de las membranas celulares y de todos los tejidos están compuestas por principalmente lípidos, ¿ok? Lípidos, polisacáridos, glucoproteínas, lipoproteínas y así. Entonces, cuando nosotros hablamos de la liposolubilidad, tenemos que entender que ese fármaco debe tener esa característica, debe tener esa capacidad de pasar por estructuras liposolubles, ¿vale? Para que así pueda ingresar a la célula o a esos tejidos y ejercer su función. Llegar a dónde? A su biofase. Nuevamente, sabemos que el pH es principal, es clave. Si nosotros tenemos un fármaco que en su mayoría se ioniza, pues no vamos a tener este tipo de efectos. Y si el pKa es menor, pues posiblemente ya tengamos un efecto mayor. Entonces, aquí entra la fórmula, ¿ok? O la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? Claramente el peso y el tamaño molecular, que ahorita lo vamos a ver más adelantito, por supuesto. Las sustancias, además de ser lipofílicas o liposolubles, además de tener un pH correcto que tal vez no se ionizó, pues bueno, si la molécula es grande, ok, pues en los poros le va a costar más trabajo o va a necesitar ciertos procesos de intercambio, ¿no? Como intercambios facilitados, pasivos, activos, que ahorita vamos a ver, ¿no? Que son los famosos transportes celulares. Bien, el coeficiente de permeabilidad, nuevamente, retomando lo del pH y todo ello, como tal, no es específicamente la acidez o alcalinidad que tiene esta sustancia, pero es la permeabilidad que se va a contener dentro del fármaco y también la sustancia que mantienen las células en su membrana celular como tal. Me voy a quitar esto aquí. Ok, y el gradiente de concentración de la membrana. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan de la osmolaridad y osmolalidad? Bueno, como tal, en la osmolaridad hablamos de las concentraciones, ¿no? Recordarán que tenemos mayor concentración de solutos y solventes, en otro espacio tenemos menor concentración de solutos y solventes, y entonces va a existir esta osmolaridad para el paso a través de la membrana para poder complementar y sobre todo equilibrar estos concentraciones. Entonces, aquí vamos con las fórmulas. Cuando hablamos ya de las características dependientes de las vías de administración, entonces hablamos de la superficie de absorción, del grado de unión celular, del espesor de la membrana, del flujo sanguíneo de la zona, del pH del medio. Obviamente todo esto pues tiene su explicación sencilla y fácil de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, elegimos una al azar, flujo de sangre en la zona. Claro, si nosotros administramos, por ejemplo, en la mano, ¿no? Cierta sustancia que se tiene que reabsorber, pero la mano ya está casi necrótica, ya está muerta, estuvo quemada, tuvo muchos problemas y no tiene tanta irrigación, entonces
duden mucho que el fármaco vaya a tener su efecto, porque no hay irrigación y no hay sangre que se esté llevando ese fármaco que se reabsorbe al todo el componente sistémico, ¿vale? El pH del medio, ya lo hablamos mucho. El espesor de la membrana, por supuesto, tanto de la membrana celular como de la membrana del tejido que estamos penetrando, en este caso por vía de inyecciones o jeringas, ¿no? El grado de unión celular, que esto va más con receptores, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y la superficie de absorción. Ok, ahora sí, entramos con otro concepto. Vamos, conforme vamos hablando de los temas, vamos hablando de conceptos. ¿Qué es absorción, chicos? Porque, bueno, a lo mejor ustedes entienden. Es la capacidad que tiene algo para absorber algo, ¿no? O para atraer algo. No, no, no. Vamos más allá de esto. Y bueno, claramente aterrizándolo a farmacología, la absorción es la capacidad que tiene el fármaco de pasar desde el sitio de administración, ¿ok? Hasta el torrente sanguíneo. Esa es la absorción, chicos. Esa es la absorción. Acá yo les escribí, consiste en el paso de un fármaco desde su lugar de administración al plasma sanguíneo. ¿Cómo, Mario? No entiendo todavía. Ok, yo administro un fármaco intramuscular, por ejemplo. ¿Qué significa? Que está en el músculo, ¿no? Como tal, no está en las venas, no está en las arterias, no está en el torrente sanguíneo. Pero obviamente el músculo está irrigado, o sea, tiene sus, sus nutrientes, ¿no? Tiene sus lugares para que llegue sangre a esos músculos. Entonces, yo administré, por ejemplo, un antibiótico, penicilina, por ejemplo, ¿no? O amoxicilina, no sé. Y administré cierto medicamento, cierto fármaco a intramuscular y este fármaco se quedó en el músculo, pero obviamente se está reabsorbiendo constantemente hasta llegar al plasma y de ahí llegar a todo el sistema. Eso es, chicos, eso es absorción y forma parte de las 5 palabras, bueno, esta mnemotecnia conocida como LAZME. ¿Ok? Ahorita les vamos a explicar qué significa LAZME, pero si pueden, anótenlo, LADME, LAZME. Bien, entonces eso es la absorción. Y la absorción se va a calcular eh, creando una fórmula que significa permeabilidad por superficie de absorción y esto multiplicado entre el gradiente de concentración, en este caso C1 y C2, ¿no? ¿Qué significa esto? El P es la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Si el fármaco es lipofílico o liposoluble, que tanto ingresó, ¿ok? Si las superficies de absorción, cuánta absorción tuvo, ¿ok? Y el gradiente de concentración, como yo les decía, de un lugar a otro, si el fármaco se encuentra en buenas concentraciones en ambos volúmenes. Y entonces yo les digo, chicos, ya sabemos qué es translocación, ya sabemos cómo puede verse afectada la translocación según las características del fármaco, según las características de la vía de administración, pero bueno, el fármaco tuvo la capacidad de como tal atravesar barreras, atravesar membranas, pero también tendrá la capacidad de llegar como tal al torrente sanguíneo, es decir, tener una correcta absorción, pues eso también se puede modificar y esto hay factores, como cuáles, como es los factores del fármaco y los factores del individuo. Bien. Entonces, chicos, yo administré un medicamento, yo administré un fármaco, tuvo correcta translocación, pero debe tener una última translocación o una penúltima, que es pasar a las membranas de las venas y las arterias, ¿no? Que como tal es el endotelio vascular y ahí debe de haber absorción. Entonces, los factores que pueden alterar a la absorción del fármaco, perdón, a la absorción como tal, son los factores del fármaco. Y entonces tenemos físico-químicos, de concentración, de dosis y presentación farmacéutica. Entonces, otra vez, redundando un poco y para que se nos quede claros, si nosotros administramos un fármaco que es muy grande, que sus moléculas son grandes, su peso molecular es grande, si su pH está alterado o no entra de las principales características que hemos hablado, del pKa, del grado de ionización, de la liposolubilidad, todos estos factores pues obviamente determinan a qué mecanismo, a qué velocidad y qué efectos puede contener. La concentración, si yo doy una dosis baja, pues obviamente la cantidad va a ser menor, se va a absorber menor y tenemos un efecto terapéutico menor. Por supuesto, la dosis, como bien les decía, ¿no? O sea, esto va aunado con la otra, pero en este caso es la cantidad, como les había dicho y definido el día de ayer. Dosis se define como la cantidad de fármaco que se va a administrar, ¿ok? Entonces, la cantidad debe ser correctamente administrada. Entonces, no confundir con concentración. Es decir, yo tengo 1 mililitro de algo, de lo que ustedes quieran. Tengo 1 mililitro.
Y en ese mililitro diluyo 500 miligramos de ácido valproico. Y en un mililitro diluyo 200 miligramos de acetaminofén. Y en un mililitro, o sea, eso es la concentración, ¿vale? ¿Cuántos miligramos o microgramos, no sé, están disueltos en cierta cantidad? Y la dosis es la cantidad que se va a administrar, ¿vale? Y por supuesto, por último, la presentación farmacológica o farmacéutica, que es la velocidad de liberación, la disgregación y la disolución, que normalmente lo vemos en el laboratorio, ¿vale? Y realmente esto nos sirve para hacer la fórmula que habíamos hablado el día de ayer, ¿ok? Y para también comprender el tamaño de las partículas, el excipiente y los vehículos. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? Bueno, estos también son factores que pueden llegar a afectar la absorción. Y acá tenemos ciertos eventos, ¿ok? Como les decía, tenemos 3 puntos, que es la desintegración, la desagregación y la disolución, ¿vale? Entonces tenemos la desintegración, se administra el fármaco, este fármaco se crea en pequeñas, no partículas, sino en pequeños fragmentos, pedazos, ¿ok? Cuando hay disgregación, estos normalmente comienzan a diluirse, pueden ahora sí crearse en moléculas más pequeñas y llegar a la solución para que éste sea permeable, ¿sale? Y llegue a los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Acá, ¿qué pasa? Si un fármaco, chicos, si un fármaco pasa de aquí a acá, ¿qué pasó? Dos cosas. Traslocó, ¿por qué? Porque es la capacidad que tiene el fármaco para pasar membrana y se absorbió. ¿Qué significa? Que es la capacidad, la capacidad del fármaco para llegar al torrente sanguíneo o al plasma, ¿sale? Entonces, bueno. Y bueno, los factores del individuo son el número número sanguíneo, ¿ok? O la irrigación de la zona, como yo les decía. La zona debe estar muy bien irrigada para que pues, se pueda reabsorber o absorber bastante bien. La superficie de absorción, por supuesto, depende en qué parte del organismo, del cuerpo, en qué tejido se esté administrando. La velocidad de disolución, como lo habíamos explicado anteriormente. Los factores fisiológicos. Sí, sí, sí. Esto ya, bueno, entra más en procesos genéticos, cromosómicos, ¿ok? Como en recién nacidos y ancianos. Y los factores patológicos, como es la diarrea y el vómito. Obviamente, si le doy una pastillita a un niño o le doy un jarabe a un niño y el niño en 20 minutos o 15 minutos vomita, muy seguramente ese fármaco ni siquiera se pudo traslocar a otras membranas para que después llegara al torrente sanguíneo. Y otros factores que los vamos a ver después son temperatura, claramente el frío hace una vasoconstricción, lo que significa una menor perfusión. Recuerden que vasoconstricción es una contracción de los músculos que se encuentran en el endotelio de las venas y arterias, ¿vale? Entonces, si creamos una vasoconstricción, disminuimos esta perfusión, ¿ok? Quizá el flujo va también a disminuir, ¿vale? Y bueno, la rigidez de los fosfolípidos, de la membrana, ok, eso es muy importante. En el calor, ¿qué pasa? Pues la permeabilidad de la membrana normalmente aumenta y con ello también el transporte. La alimentación, pues si nosotros administramos ciertos medicamentos y creamos interacción con estos alimentos, pues obviamente vamos a crear una menor biodisponibilidad. El estado de nutrición, ok, claramente, si hay una persona desnutrida, tiene una desnutrición que es por parte de disminución de las proteínas, esas proteínas no van a transportar el fármaco en la sangre y entonces no va a haber una correcta biofase, ¿vale? En el estado perdón, en la edad, por supuesto, recordemos que a diferentes edades tenemos diversos procesos fisiológicos y con ello se ve alterada la biodisponibilidad y la absorción del medicamento. Y las interacciones farmacológicas, claramente, ¿no? Lo que más se va a ver en farmacología, que es que si nosotros vamos a tomar un fármaco, de preferencia hay que ver qué otros fármacos se pueden tomar y qué otros no, para que no haya interacciones, es decir, no se antagonicen, no haya competitividad en los receptores y otras cosas que veremos en otras sesiones de este mismo curso. Los sitios de absorción, esto ya lo vimos, ¿ok? Este es vía oral, vía bucal, sublingual, vía rectal. No se preocupen, como les digo, este documento lo van a tener ustedes en su mano para que lo puedan estudiar bastante bien. Nuevamente les presento esta diapositiva, les dije que ya se las iba a presentar otra vez y acá tenemos este esquema para volver a entender todo, ¿no? Administramos la jeringa, inyectamos, ¿ok? Acá dice epitelio, aquí existe ¿qué? Una penetración, ¿sí?
Al existir penetración, obviamente estamos haciendo una traslocación artificial porque estamos traslocando de un lugar a otro para que el medicamento, en este caso el fármaco, pase. Una vez que pasa, este medio intersticial o un tejido, ya sea músculo, tejido adiposo, no sé, lo que ustedes quieran pensar, bueno, este medio va a verse eh, como llevar el fármaco administrado a la sangre. ¿Y esto cómo se le llama otra vez? ¿Cómo se le llama? Absorción. ¿Cómo se le llama al paso de membranas? Traslocación. ¿Cómo se le llama al fármaco que llega a su diana terapéutica? Biofase. ¿Ok? Sale pues. Ah, ajá, sí. Y nuevamente vamos a ver las movilizaciones del fármaco, ¿ok? Ya sabemos que está el fármaco o el soluto y recordemos que a través de esta membrana, según la permeabilidad, va a llegar a la biofase, como les decía, que es el lugar donde va a ejercer su efecto terapéutico o, bueno, su acción farmacológica. Entonces, para poder todavía entender mucho mejor todo esto, vamos a hablar que la célula, bien sabemos cómo se define la célula, chicos. Es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ¿ok? Así se define la célula. Hay estructuras más pequeñas que la célula, obviamente hay estructuras más pequeñas de la célula, pero obviamente esta es una célula funcional, ¿ok? Las estructuras más pequeñas por sí solas ya no son funcionales, necesitan un medio y por ende la célula es quien les da ese medio. Y obviamente, pues ya sabemos, ¿no? Y se los explicaba hace el rato, las células, perdón, tienen esa membrana llamada membrana celular y claramente está hecha de muchos componentes, pero los principales o los que nos importa ahorita aquí en farmacología es la bicapa lipídica, ¿ok? Y recordemos que tienen estas porciones, que es la porción hidrófoba o la porción no polar o también conocida como que lo contrario, ¿no? Lipofílica, ¿ok? Lipofílica y la porción hidrofílica o hidrófila o polar, que también puede conocer como lipofóbica, ¿ok? Bueno. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando administramos un fármaco va a tener diversas formas de ingresar, pasar por la membrana. No todos los fármacos, chicos, son lipofílicos, ¿ok? Algunos fármacos son hidrofílicos, lo que significa que así llegan a la membrana, los va a repelar, no van a entrar. Entonces, aquí es donde ya entra algo más complejo, que son los tipos de transporte, las proteínas, los carbohidratos, los glucocálix y sobre todo estas proteínas que transportan, ¿no? Los receptores que transportan a ciertas sustancias, hormonas, en este caso fármacos, neurotransmisores y así. Bien, tenemos de las proteínas, tenemos proteínas transmembranales, extramembranales o extracelulares, intracelulares, también unidas a proteínas, receptores unidas a proteínas. También tenemos proteínas nucleares, intranucleares, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a ayudar para comprender a dónde va a ir esa sustancia a ejercer su función, a su biofase, y posterior a ello desencadenar una respuesta mayor fisiológica para llevar a cabo el efecto terapéutico o el efecto farmacológico. Y llegamos al concepto de dianas terapéuticas. Chicos, permítanme nada más un minutito, por favor. Voy por un vaso de agua, no me traje agua y seguimos con esto. Listo, chicos, qué pena, una disculpa. Voy a salirme de la presentación tantito, nada más para ver cómo vamos en cuanto a los asistentes. Ok, tenemos 72 asistentes. Creo que nadie se ha salido. Está perfecto. Recuerden que pueden ir formulando sus preguntas durante la sesión, ¿ok? O al final de la sesión vamos a tener este foro de preguntas para que ustedes puedan activar su micrófono o si no quieren, escriban nada más y entonces empezamos con esto, ¿vale? Bueno, voy a regresarme a mi presentación y seguimos. Si vieron, todavía faltan diversas diapositivas, pero ya son poquitas y ya las vamos a ir explicando más rápido porque son repetitivas. Tal vez ustedes no congenien conmigo, pero tengo una forma de
de enseñar, que es explicarles minuciosamente y volvérselos a presentar hasta que ustedes entiendan, pero cada vez se los voy explicando menos para que así ustedes vayan relacionando todo esto, ¿vale? Entonces, estas ya diapositivas que siguen las van a encontrar un poco repetitivas, pero ustedes ya las van a leer un poco mejor, ya van a entender un poco mejor qué estamos viendo. Bueno, llegamos a lo que se llama diana terapéutica. Seguramente, igual en sus lecturas, en sus cursos, en sus clases, han leído acerca de esta palabra dianas terapéuticas, pero ¿qué significa dianas terapéuticas y por qué le llaman diana? Bueno, se llegan a definir como aquellos lugares u objetivos que la farmacodinamia busca, ¿no? Recuerdan que era farmacodinamia y farmacocinética. Farmacocinética, lo que el organismo le hace al cuerpo, farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Perdón, lo que el organismo le hace al fármaco en farmacocinética y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al organismo o al cuerpo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que la diana terapéutica es exclusiva de la farmacodinamia, es decir, lo que el fármaco está buscando. ¿Por qué le llaman diana? Porque son las dianas como tiro al arco, ¿ok? Tiro de arco, perdón, o en los bares, ¿no? De los dardos. Esos circulitos que vemos ahí son las dianas. Entonces, se le llama diana terapéutica porque es el objeto, el objetivo en el cual el fármaco tiene que llegar, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos a las dianas terapéuticas como esas sustancias o más que nada moléculas complejas, ¿ok? Que por supuesto son específicas y las cuales el fármaco va a llegar para ejercer su acción farmacológica y tener un efecto terapéutico o efecto deseado. Y bueno, obviamente tenemos muchos tipos de dianas terapéuticas. Unas de ellas son los receptores membranales o vías de señalización. ¿Sale pues? Entonces, no confundir con biofase. A ver, otra vez, biofase. Biofase es llegar al lugar de acción como tal y la diana terapéutica es como especificar más. Es decir, a ver, yo les digo, ¿cuál es la la biofase de un fármaco anticonvulsivo? No, pues la biofase del fármaco anticonvulsivo es tratar de, bueno, también depende qué tipo de fármaco anticonvulsivo, ¿no? Pero es como tal tratar de inhibir el sistema o deprimir el sistema nervioso central para que disminuyan los paroxismos neuronales y así disminuir la excitación. Ok, ese es un, como biofase, ¿no? ¿Y cuál es su diana terapéutica entonces? Ok, pues bueno, la diana terapéutica más específicamente hablando son los canales tipo NAC de sodio o las vesículas de GABA o así, ¿no? Muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, esto nos va a decir, nos va a hacer entender que las dianas terapéuticas ya son específicas, ¿ok? Y son parte de la farmacodinamia. Nuevamente les presento esta presentación, esta diapositiva, y entendemos otra vez a la biofase. Otra vez, acuérdense, lugar biológico, ¿eh? Lugar biológico en el que un fármaco ejerce su acción. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, chicos, llegamos al transporte que tenemos de tipo pasivo y activo. Han escuchado mucho hablar de esto, ¿no? Y a veces no se nos queda, nomás no se nos queda. Ya tuve varias materias donde vi este tema y nomás no se me queda. Tuve bioquímica 1, no se me quedó. Bioquímica 2, no se me quedó. Tuve farmacología 1, no se me quedó. Farmacología 2, no se me quedó. Tuve biología celular, no se me quedó. Ahorita les voy a explicar para que se les quede todo súper sencillo. Estos esquemas se los puse de ejemplo porque no se los voy a explicar, se los voy a explicar más rápido con una esquemita que yo encontré en uno de mis libros favoritos de farmacología. Pero chequen, la difusión simple, ¿no? Ya sabemos que es el movimiento, obviamente del soluto, de mayor concentración a menor concentración. Es simple porque no requiere de energía, ¿no? Y ni de otras estructuras. Y ya, bueno. Entonces ven acá como esta molécula, este fármaco pasa a través de la membrana y esta otra sustancia necesita acoplarse a una proteína. Esta sustancia es muy grande y no puede entrar, entonces pues se tiene que alejar, ¿no? Bueno, eso es una difusión simple y es pasiva. Tenemos difusión facilitada y también es pasiva. Esta molécula no puede entrar, bueno, ya entró, pero esta fue simple. Esta normalmente tiene que tener un movimiento de otro soluto ayudado por un medio de proteína transmembrana. Entonces vieron a ese rombito, pues llegó aquí a esta proteína y pues pasó, ¿no? Llega el rombo y esa es la difusión facilitada. Esta como estructura, esta sustancia, esta proteína, esta de rojo que viene aquí, pues se acopla, este es su receptor específico y bueno, ya pasa. Esto ya llegamos a transporte activo, ya no es pasivo y hablamos del primario,
¿ok? Entonces, nosotros necesitamos energía, en este caso obviamente lo adquirimos del ATP, para poder pasar ciertas sustancias que sin estas moléculas, sin esas estructuras complejas, no podrían pasar. Y el más famoso que todos hemos escuchado hablar es el sodio cloro, ¿no? El canal sodio cloro ATPasa, ¿ok? Donde salen 3 de sodio y entran 2, perdón, entran perdón, hay cloro, potasio, sodio potasio, 3 de sodio y 2 de potasio, y entonces es ATPasa, y entonces salen y 2 de potasio entran. Entonces, esto nos va a servir bastante para entender que este es un tipo de transporte activo. ¿Ok? Estos como tal son ejemplos. Ahorita yo les voy a explicar cómo se define cada uno. Este es activo secundario, ¿ok? Y esta energía ahora sí se va a provenir de concentraciones iónicas, ¿ok? A los lados de la membrana, que esto es muy importante, y aquí es donde se causa el transporte activo primario. Bien. Permítanme, les adelanto un poquito acá. Bueno, esto ya nos va a servir. Abrí otra diapositiva, otra presentación. Quiero mostrarles nada más una diapositiva. Esto corresponde a otro tema de farmacología. Déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Y acá es donde yo les voy a explicar rapidísimo, sin tanto choro, todo esto que les va a quedar. Bien, chequen chicos. Aquí está. Mecanismos de transporte. Listo, mecanismos de transporte. Y entonces nosotros esta imagen la podemos encontrar en nuestro libro de farmacología de Goodman y Gilman. No se preocupen, les puedo tomar un screenshot también o igual se van a quedar con este documento. Y vean, tan sencillito como esto, tan sencillito como entender, estos son todos los tipos de transporte y así quedó. Fácil, fácil, rápido, sencillo. Y entonces lo dividimos en 7 tipos, de los cuales, bueno, o sea, son 7 mecanismos diferentes, todos totalmente diferentes, pero que se pueden de manera más general dividir en 2, que es transporte pasivo, que está aquí abajito, y transporte activo. El transporte pasivo abarca desde el mecanismo número 1 hasta el mecanismo número 4 y el activo desde el número 5 hasta el número 7, ¿ok? El transporte pasivo tiene al número 1, que es el flujo conectivo de solutos, y este básicamente no se ve mucho en las literaturas, o sea, es decir, al menos no en estos temas por farma, pero es un tipo de arrastre, ¿ok? Ya sea por el solvente, lo que nosotros hablamos como la osmolaridad, ¿vale? Cuando hablamos de la difusión simple, ahora sí es lo que yo les enseñé, que como es una molécula lipídica, perdón, lipofílica, pues claramente se va a poder atravesar la membrana sin mayor problema. Bien, el número 3 ya está, sigue de transporte activo, pero entra en una subclasificación que se le llama transporte mediado. ¿Por qué es mediado? Porque necesita un amigo, necesita una estructura compleja que pueda ayudar a que esta sustancia, esta estructura pueda pasar de un lugar a otro. A esto se le llama difusión mediada por conductos, ¿ok? Sigue siendo pasivo, chicos, no necesita energía, pero ya necesita estructuras complejas. Pasamos al número 4 y el último de transporte pasivo. Este está ya también de la clasificación de transporte mediado y este se caracteriza porque el transportador, o sea, primero es mediado por un transportador, ¿vale? Pero ya es una difusión facilitada de transporte simple. ¿Se acuerdan? Nos regresamos a la otra presentación y podemos ver que la molécula necesitaba una estructura también para pasar, era más específica, se acoplaba más a ella, ¿ok? Era su transportador, pero no necesitaba energía. Bien, y entonces, ¿qué creen, chicos? Ya pasamos a la otra clasificación general que ya son transportes activos. Sigue estando en la subclasificación de transporte mediado y está en una micro clasificación que se le llama transporte activo primario. ¿Por qué se le llama activo primario? Porque es un transporte mediado en primera. Es activo porque es mediado con ATP, ¿no? Y es primario porque nada más es de uno, es de una sustancia, ¿sale? Entonces, así de sencillo, es primario porque es de una sustancia. Y bueno, aquí como que lo mandamos para afuera, ¿no? Bueno, pero esto realmente no sabemos si es para afuera o para adentro, sino es para entender cómo está pasando la sustancia. Ahora bien, tenemos transporte mediado, que es el 6, que es transporte activo, y también ya está en una micro clasificación que se llama transporte activo secundario. ¿Por qué secundario? Porque esta sustancia tiene que salir o tiene que entrar y otra sustancia a su vez también tiene que ser intercambiada, también sale.
En este caso, la 6 se llama cotransporte unidireccional o cotransporte, propiamente dicho. ¿Qué significa? Que van a salir dos moléculas, pero todas a una sola dirección. Hay otra que se le llama antiporte o cotransporte bidireccional o contratransporte también, ¿no? Que se le llama a aquella sustancia que va hacia afuera, pero para que pueda salir tiene que entrar otra. ¿Cuál es esta? La que les había mencionado. Un ejemplo de ellos, el más famoso, es el de sodio, potasio, ATPasa, ¿ok? ¿Sí? Entonces sale sodio, perdón, sale sodio, entra potasio y hay un ATP que está ahí trabajando también. ¿Sale pues chicos? Entonces nada más para que se quedaran con eso. Bien, ya vamos a terminar la sesión del día de hoy, vamos a seguir con lo que nos faltaba y realmente es redundar con lo que estábamos viendo en todo lo que les he estado explicando. A ver, definiciones, aquí está. Listo. A ver. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Despiértense, despiértense. Sí. Sí, se ve. Va, muchas gracias. Vamos a acabar, chicos, no se preocupen. Entonces, hablamos de los receptores, ¿se acuerdan? Sí, bueno, son moléculas o macromoléculas, son complejas, principalmente y en su mayoría son de naturaleza proteica. Estas reciben un mensaje y desencadenan una reacción, ¿ok? Hacen una reacción en cadena. Suelen ser moléculas de señalización, son sustancias complejas también o semicomplejas que crean subunidades para que estas a su vez desencadenen más reacciones y a su vez o finalmente generan una respuesta. Entonces, bueno, ya las respuestas pueden ser muchísimas. Bien, estamos llegando a estos conceptos que en lo particular yo esperaría que se los aprendan, tal vez uno que otro venga en su evaluación, y es a entender qué significa la eficacia, la especificidad, la afinidad, la selectividad, la potencia, ¿vale? Entonces, la actividad, como ya sabemos, puede ser intrínseca y esto es que el fármaco va a tener una capacidad, chicos. Esta es la capacidad para producir una respuesta. Así, de manera general, una respuesta. Un proceso fisiológico, ya sea un cambio para que sea terapéutico o tóxico, ¿ok? Es decir, puede inhibir o puede excitar, ¿sale? Pero es una actividad intrínseca, ¿sí? La eficacia. Cuando hablamos de eficacia, es ¿con qué capacidad cuantitativa, es decir, lo que se puede medir, con qué capacidad de potencial en este fármaco va a producir o va a crear este efecto, esta respuesta terapéutica? ¿Sale? Y por supuesto puede ser observable a partir de la acción sobre el receptor, pero obviamente nosotros lo medimos antes porque pues lo administramos. Entonces esa es la eficacia, ¿sale? Nuevamente, actividad intrínseca, eficacia. Son cosas diferentes, pero que pueden ir de la mano. La especificidad. Oigan, chicos, ¿qué significa cuando un fármaco es específico o que no es tan específico? Cuando un fármaco es específico o tiene especificidad, significa que ese fármaco tiene la capacidad para discriminar, es decir, elegir, seleccionar, distinguir la molécula o la estructura compleja a la cual va a unirse, ¿vale? A la cual va a unirse y va a actuar. Entonces, eso es ser específico. Yo voy a ser específico, yo soy un fármaco, soy GABAérgico, entonces soy un fármaco específico de las vesículas y entonces yo voy a entender que voy a trabajar sobre GABA, ¿vale? Bueno, más bien, no sobre GABA, sino sobre los receptores de GABA para estimular cambios de GABA, por ejemplo. Ahora, ya sabemos que es decir, un fármaco puede ser muy específico, pero no puede ser tan eficaz, porque aunque llega a todas sus sustancias, tal vez la dosis fue pequeña, la concentración, y no fue tan eficaz. Pero sí tuvo su actividad intrínseca. ¿Qué es afinidad entonces? Muchos lo confunden. De hecho, esto también viene para los chicos que van a cursar farmacología 1 o incluso en farmacología 2, estamos hablando más de la UAP. Estas definiciones vienen en su examen y casi no las dan, no sé por qué. Pero bueno, afinidad significa capacidad. Todo esto vamos a hablar como capacidades. Pero la afinidad es la capacidad que tiene este fármaco para unirse al receptor y formar este complejo ligando
o decirlo de otra manera, el fármaco receptor y la probabilidad de que ocupe un receptor en un momento dado. A ver. Entonces, ¿cómo distingo entre afinidad y especificidad? Nuevamente, especificidad es la capacidad para que el fármaco pueda discriminar, pero la afinidad es la capacidad para que el fármaco pueda unirse. ¿Sí entienden? No está muy difícil realmente. O sea, yo ya distinguí a lo lejos que tengo que unirme ahí, a esa sustancia, a esa molécula, porque me está llamando por las cargas que tiene. Por esas cargas negativas o positivas, yo ya sé que yo como fármaco me voy a unir a esa proteína, a ese receptor. Pero ahora yo como fármaco tengo la afinidad, es decir, tengo la capacidad necesaria para realmente acoplarme a ese como estructura diana, ¿sale? O la biofase, ¿no? Pues bueno, ya veríamos ahí. Selectividad, que es también lo que se confunden. La selectividad ya es un grado, ¿ok? Es un grado que mide cómo es que el fármaco actúa sobre un sitio dado en relación con otros. Entonces, esto también es muy importante. Es decir, nosotros vamos a administrar un fármaco, pero resulta que se va a unir a ciertas estructuras más específicas de unos tejidos más específicos que de a otros. ¿Por qué prefiere a músculos cardíacos y no a músculos, de músculo esquelético? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, porque hay una selectividad. Entonces, ya actuó sobre el sitio del receptor específico para él y esto va a depender de las características moleculares del fármaco. ¿Sale pues? Entonces, esto también se nos confunde, pero bueno, si lo leemos mejor, está más sencillo. Y ya estamos llegando al último en la potencia. ¿Qué es la potencia de un fármaco, de un medicamento? Esta se va a comparar tanto cuantitativa como cualitativamente. Y esto lo vamos a ver en otra sesión, chicos, no se preocupen. Y esto normalmente va a manejar magnitudes, ¿ok? De los efectos. En primera, con base a la dosis, por supuesto, y también por el tipo de fármaco, su mecanismo de acción y la vía de administración, ¿ok? Y nuevamente, redundando, estos son las señales que va a liberar tanto extracelulares como intracelulares. Recordemos que tenemos receptores encontrados, estudiados en la membrana, que de manera general son proteína G, los canales iónicos o ionotrópicos y los asociados a tirosinasa o enzimáticos. Es decir, tenemos metabotrópicos, ionotrópicos y enzimáticos. ¿Sale pues? Entonces, estas definiciones, no se preocupen, estas se las voy a dejar para que ustedes las estudien bien porque las vamos a ver en otra sesión. Así que no pasa nada, pero bueno, aquí les dejo un mini resumen. Ojalá los puedan estudiar para las próximas sesiones. Y básicamente, cuando hablamos de los metabotrópicos, estamos hablando de proteínas G, que a su vez tienen una subunidad GS, GI, GQ, que son estimuladoras, inhibidoras, y Q, que promueven ciertas reacciones en cadena, ¿vale? Cuando hablamos de los grados receptores asociados a proteína G, tienen estructuras semejantes, ¿ok? Estas estructuras son 7 cadenas. Como están viendo, estas cadenas son dentro de bueno, más bien entre la membrana, o sea, intermembranales. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender tanto actividades de ligando por arriba y por abajo con sus terminaciones, bueno, sus terminaciones extracelulares e intracelulares. Se me fue el nombre, a ver, déjeme acordarme, es carboxilo y... Ay, no me acuerdo. Bueno, ahorita igual me acuerdo si las digo, pero bueno, esas unidades nos van a servir para poder crear estas reacciones. Nuevamente, aquí están, ¿ya vieron? Sus subunidades, alfa, beta, gamma, y a veces hay deltas, a veces dependiendo del tipo de célula, del tipo de sustancia que va a actuar y todo ello. Los receptores de tirosina sinasa normalmente son factores de crecimiento. Como les decía, estos ya se tratan más de procesos hormonales y realmente aquí actúan enzimas como las fosfatasas, las quinasas, las proteasas y las fosfodiesterasas. ¿Ok? Y este tipo de procesos normalmente se distinguen o se caracterizan. ¿Por qué, chicos? Pueden ver esta imagen, aunque esté medio borrosa. ¿Qué notan de curioso acá? Que al terminar la reacción, la sustancia, la sinasa principalmente, se va ¿a dónde?
a los factores de transcripción. Ojo, ya actúa más a nivel del ADN, aunque tenemos fármacos que también actúan a este nivel, principalmente pues tenemos hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos? Como los glucocorticoides o los corticosteroides, ¿no? Que llegan a crear, a afectar o alterar la transcripción. Y los ionotrópicos, que son los que más se ven o los que mejor estudiados tenemos, pues son los de canales, ¿no? Son los canales de iones, tanto para afuera como para adentro. Canales de calcio, de sodio, de potasio, de magnesio, de cloro, de tal manera que nosotros podemos hiperpolarizar, crear contracciones, despolarizar, inhibir y así, muchas cosas más. Ok, nuevamente, este tipo de sustancias, bueno, por ejemplo, este tipo de canales, vamos a hablar más adelante de los canales abiertos y cerrados, no se preocupen por esto lo vamos a ver en otras sesiones, pero para comprender los flujos que se van a ver dentro de sustancias de afuera hacia adentro y de afuera y de adentro hacia afuera. Y nuevamente las características de las vías de administración. Ya vieron cómo estamos redundando, pero ya ustedes ya lo están entendiendo y ustedes ya lo van a ver más rápido, lo van a leer más rápido. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un espesor mayor de la membrana por las diversas sustancias que tenemos en la membrana, nosotros vamos a ver si este fármaco administrado va a tener una biodisponibilidad mayor o menor. ¿Qué significa biodisponibilidad? Es la fracción de fármaco que se va a encontrar en el torrente sanguíneo. No confundir con absorción, que absorción es la capacidad del fármaco para llegar al torrente sanguíneo y no confundir con translocación, que es la capacidad del fármaco para pasar a través de una membrana, ¿no? Entonces, bueno, flujo de la zona, por supuesto, es muy importante y, bueno, las características de la vía de administración. Por último, esta diapositiva que tenemos aquí, que es el pH. El pH de nuestros diversos órganos y tejidos, que ya se los había mostrado antes. Y por supuesto, aquí nosotros podemos ver qué tan óptimo sería administrar ciertos medicamentos, qué tan óptimo sería contraindicarlos y dónde actuarían mejor estos fármacos. Recordando una vez más, chicos, una vez más. Los fármacos normalmente, perdón, en su mayoría, y si no es que todos, son bases débiles o ácidos débiles, ¿ok? Y también las farmacéuticas se van a encargar de que aunque exista ciertas estructuras, tejidos que tienen un pH muy, muy bajo y muy, muy alto, pues obviamente que este fármaco pues tenga también el equilibrio, porque aunque sea un base débil o intermedia, si nosotros damos un básico al estómago, imagínense lo que podría pasar, ¿no? O sea, simplemente se podría ionizar. Entonces, bueno, eso es lo importante en todo esto. Chicos, casi nos hicimos el mismo tiempo que el día de ayer. Llegamos por fin al final de esta sesión. Seguramente tienen muchísimas dudas o tal vez ninguna, no sé. Nuevamente, reitero, todo este contenido que les acabo de mostrar se los voy a enviar a todos ustedes en los diversos grupos de Telegram y de asesorías de farmacología y en el grupo de WhatsApp de Neuronáutica Community. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir en este momento y leo o escucho sus dudas. A ver, déjenme ver si... ok. Los fármacos de amplio espectro... A ver, déjenme abrir más. Ok, tenemos una pregunta de Stephanie y nos pregunta, ¿los fármacos de amplio espectro se podrían decir que son de alguna forma inespecíficos? Muy buena pregunta y de alguna forma cuando hablamos de amplio espectro, bueno, recuerden chicos, nosotros no vamos a administrar algo que no sabemos cómo funcione, aunque si bien hay muchos fármacos y drogas principalmente que en su totalidad no sabemos cómo funcionan, sabemos qué hace y por eso lo estamos administrando, pero específicamente, fisiológicamente, hay muchas cosas que no se conocen. Entonces, sí, se podría decir que un fármaco de amplio espectro es que, como tal, no es que tenga una forma inespecífica, sino más bien que tiene diversas dianas terapéuticas o diversas formas de trabajo. No lo vamos a confundir porque no es lo mismo, ¿ok? No lo confundamos. Un fármaco de amplio espectro significa que se le conocen muchas formas de trabajo, muchas biofases, muchas dianas terapéuticas, células diana. Entonces, nosotros debemos entender esas estructuras. ¿Sí? Esos son los fármacos de amplio espectro que normalmente se conoce con los antibióticos de amplio espectro, que actúan a nivel de ciertas bacterias o parásitos, ¿vale? Muy buena pregunta. ¿Alguien más?
Si quieren, activen su micrófono, ¿eh? No se preocupen. Ok, tenemos una pregunta de Juan y él nos pregunta, ¿por qué no es recomendado administrar antibiótico en los lactantes? Ah, ok, bueno, esto es como tal de otro curso que sería más de farma clínica, pero está muy bien. Y realmente, cuando el paciente, primero podemos decir que si se administra a la madre y está lactando, pues obviamente se ha determinado que en la leche materna se puede ir ciertas fracciones de este fármaco, en este caso antibiótico, y el antibiótico lo puede reabsorber el neonato, el recién nacido, o bueno, el producto, ¿no? Que acaba de nacer, el bebé. Ahora, por su parte, el pacientito, digamos que es el que está enfermito, ¿no? Y está lactando, bueno, su mamá está lactando, en este caso él está teniendo todavía leche materna exclusiva. ¿Por qué no se le administra antibiótico? Porque hay muchos antibióticos que son muy fuertes, que pueden crear daño en el desarrollo de ciertos tejidos como el riñón, el hígado y principalmente síndromes que pueden producirse gracias a ciertos antibióticos, ¿no? Como el síndrome del niño gris, como algunas tetraciclinas que producen manchas de dientes amarillos, entre otras cosas. Además de que existen antibióticos para lactantes, sí existen, para madres embarazadas sí existen, pero hay unos que no, porque pues se pueden pasar por leche materna y pueden crear procesos de mal desarrollo. Entonces, bueno, si no queda otra duda en este aspecto, pues seguimos con las preguntas. Espero haberte respondido. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunten. Ok, a ver, ay. Jesús nos pregunta, hola, oye, tengo una duda de GLUT2 y CGLT1. ¿Son transportadores activos primarios? El GLUT2, bueno, obviamente, aunque sabemos que estos son de estructuras de la glucosa, nosotros podemos entender que son activos, pero no necesariamente necesitan energía, ¿ok? No necesariamente necesitan el ATP. Recordemos que tenemos GLUT3, GLUT4, GLUT2 y algunos cambian bastante, pero no. Algunos son de difusión facilitada, ¿ok? Es decir, necesitan esta estructura, pero no necesariamente necesitan el ATP. Entonces no podrían siempre ser activos, ¿va? Esto es como pregunta de Pharma 2, pero igual, está muy bien, no se preocupen. Tenemos otra pregunta también, Stephanie. ¿En qué momento es recomendable la administración peritoneal? Me surge la duda debido al efecto adverso de la peritonitis. Bueno, claramente, no todo lo que administres siempre te va a dar cosas malas, ¿verdad? Hay que saber qué administrar, cuándo administrar y cómo administrarlo. Entonces, si tenemos una infección peritoneal, un absceso peritoneal y existe peritonitis, pues vamos a dar ciertos analgésicos que son sistémicos y ciertos lavados, ¿no? Así como algunas supuraciones. Entonces es ahí donde entra esa vía, porque a fuerza tenemos que entrar a la cavidad peritoneal. También se dan algunos ciertos antibióticos, pero, o sea, realmente cuando yo les manejaba las desventajas, no es porque siempre va a pasar, ¿verdad? Sino hay que tener cuidado porque puede pasar o porque se nos puede presentar. Pero si es requerido vía peritoneal es porque realmente el peritoneo está lesionado. Entonces, pues obviamente si está lesionado el peritoneo, pues vamos a actuar sobre el peritoneo. Sale, ¿tienen alguna otra duda más? Ok. Buenas noches, dice José. Todos los fármacos que necesitan de receptores para poder ejercer su actividad intrínseca. Perdón, es que entendí mal la pregunta. Que si todos los receptores necesitan de receptores para poder ejercer su actividad intrínseca o hay excepciones. Sí, hay muchas excepciones. No todos, chicos. Como yo les decía, hay ciertos fármacos como los glucocorticoides que son lipofílicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como sabemos, el cortisol, que lo vimos de hecho en las presentaciones pasadas, como la dexametasona, ¿no? Que son ciertas hormonas y entonces este tipo de hormonas normalmente pueden pasar rápidamente la membrana sin necesidad de necesitar un transporte a un receptor. Pasan rápido y llegan ahora sí a ejercer su función, tal vez a nivel nuclear, ¿vale? Pero no necesariamente todos los fármacos. Buenas noches. ¿El consumo excesivo de ciertos fármacos produce algún cambio brusco? Claro, sí, en el pH, sí, por supuesto. Como bien les mencionábamos, un fármaco tiene su pH y su pK, que significa su potencial
disociación, capacidad de disociación, ¿no? Entonces, si nosotros estamos constantemente administrando, por ejemplo, vía intravenosa y es un volumen grande o alto, pues claramente si también el fármaco tiene un pH diferente, este va a su vez a la larga alterar el pH tanto de la sangre como del organismo y con ello va a crear unas alteraciones metabólicas. Entonces, por supuesto que esto va a acrecentar muchas complicaciones si esto no se trata a tiempo. Por supuesto que los fármacos están hechos para administrarse en liberaciones prolongadas o así como tratamientos de unidades de cuidados intensivos donde se busca que el nefrólogo busque ese tipo de equilibrio, ¿no? Para que no haya complicaciones. Pero sí, sí puede cambiarlo. A ver, vamos a ver. Dice, buenas noches. ¿Los receptores nucleares en qué clasificación entrarían? Como tal en eso, receptores nucleares. Es que hay muchísimas clasificaciones, pero si tú te basas en la que yo les presenté de... Ay, a ver, espérame. Sí se las presenté, ¿verdad? Lo de metabotrópicos, ionotrópicos, ajá, y tirosinosinasa. En este caso serían asociados a tirosinsinasa, ¿vale? Esos receptores, o bueno, más bien esos fármacos que llegan a receptores nucleares normalmente serían como tirosinsinasa o enzimáticos. ¿Por qué? Porque llegan a actuar ciertas vías en las que las enzimas producen ciertas transcripciones para que de alguna forma pueda existir una síntesis de otras proteínas y así crear divisiones celulares o simplemente desarrollo celular, crecimiento celular, entre otras cosas, como la hormona del crecimiento. ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, no leí este. Jesús decía, si se ionizaba el fármaco cuando atravesaba la membrana o al revés. Ah, ok, no. Cuando el fármaco se ioniza, no atraviesa la membrana. Es decir, cuando decimos que un fármaco se ioniza, normalmente decimos que son ciertas fracciones del fármaco. No vamos a decir que todo el fármaco como tal de los 3 mililitros que administré, esos 3 se ionizaron. Estaría muy raro. O sea, no. Simplemente no serviría entonces. No, pero si una fracción, ya sea mayor o menor, se ioniza, entonces el fármaco no va a tener la capacidad de poder atravesar la membrana, ya que está juntado a otras moléculas para hacer estas cargas de compensación. Y por ende, al estar ionizadas, siempre se van a encontrar en el torrente sanguíneo hasta que sean eliminadas por la orina, ¿ok? O hasta que se desionicen, pero eso está muy raro. Normalmente más se mantienen ionizadas y se elimina, por eso nunca tiene su efecto. Ok, Iraís dice... en el caso de los fármacos caducados o vencidos, ¿qué ocurre? Ah, bueno, este ya es como para otra sesión, pero es muy interesante. De manera general, cuando las farmacéuticas o los laboratorios hacen un fármaco y les dan una cierta vida, ¿no? Un tiempo para ser utilizado, el problema es que estos fármacos a la larga se van desnaturalizando, se van rompiendo enlaces, se van cambiando las estructuras moleculares, ya que el aire, la temperatura, el tiempo, el excipiente pierde su capacidad para mantener al fármaco, el vehículo también pierde su capacidad, se oxidan, o sea, pasan muchos procesos, ¿no? Entonces los fármacos ya no van a tener la misma eficacia. Algunos hasta incluso pueden llegar a ser tóxicos. Entonces por eso no se recomiendan. Pero en la mayoría, los fármacos que se llegan a caducar, en su mayoría, si tú los tomas, no más no te hacen nada. O sea, no van a hacer nada contigo. Pero hay algunos que pueden ser tóxicos. Entonces, obviamente, no los consumen. Pero es más o menos lo que pasa de manera general. A ver, dice Javier, buenas noches, tengo una duda. Mencionaste en la ponencia fármacos que actúan sobre canales de sodio, potasio, etcétera. ¿Pero realmente existen fármacos que inhiben o activan canales de cloro? Ok, sí, claro que existen, claro que existen. Esos fármacos normalmente son a nivel neuronal, ya que son ciertos fármacos anticonvulsivos, y esto es para, de alguna forma, precisamente hiperpolarizar a la célula y así crear que estas células no pasen ese potencial de acción, ¿ok? Pero sí existen. Y esto es por cambio de cargas. Normalmente lo que hacen es unirse a estas, ¿cómo se llama? A estos canales y permitir que el cloro, por ejemplo, se libere. Uno de ellos, ¿cuál es? Uno de los más principales o de los que más se conoce, las benzodiazepinas o el ácido valproico que vimos en el caso anterior, en la sesión de ayer. Se unen a los receptores GABA de tipo 1, ¿ok?
en las 5 subunidades, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Y lo que hace es abrir los canales de calcio. Los canales de calcio se abren más, el calcio sale, se hiperpolariza la neurona y entonces no puede mandar el potencial de acción. Gabriela dice, ¿cuándo interrumpen los fármacos o no se llevan a un seguimiento adecuado, dejan de servir? ¿Cuándo interrumpen los fármacos? A ver, creo que no. Ajá, ok. Los fármacos llegan a crear... A ver, permítanme un momento. Los fármacos llegan a crear ciertos seguimientos, o sea, no llegan a servir cuando existen interacciones entre fármacos con medicamentos, cuando este fármaco ya está, pues como les decía, ya está caduco, cuando el fármaco tiene una vía de administración que no es la correcta, cuando el fármaco se ioniza. O sea, todo lo que hemos visto es lo que interrumpe que el fármaco no tenga ese proceso. Y a ver, no sé si tenga más preguntas. Bueno, es que como que de pronto se me movió todo muy raro. Ajá, no, sí, ya, creo que ya estoy al tanto. Si no respondí alguna de sus preguntas, vuélvanla a poner, por favor, chicos. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Con gusto, no se preocupen. Ok, tenemos ya de las últimas. Dice, ¿podría recomendar el libro de fármaco? Ah, claro que sí. Les voy a pasar es más, les voy a pasar el PDF. Ni siquiera les voy a hacer que lo busquen. Yo se los paso para que ya lo descarguen y lo puedan leer, ¿vale? ¿Los fármacos que son bases débiles actúan de manera más lenta? No, para nada. No. Esto depende más del medio en el que se administra. Pero no, esto más que nada es para, como les decía, la translocación y la absorción. Pero ya de ahí en fuera, una vez que llegue a su diana terapéutica, bueno, a su célula diana y sobre todo a su receptor diana o su estructura diana, ya hacen su función como cualquier otra, ¿no? Pero no. Ahora sí que ahí no habría mucho cambio. Aunque lo que sí podemos decir es que se puede ionizar más rápido una base que un ácido. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Vale. De todos modos, recuerden que si tienen dudas, que a lo mejor les dio pena o de pronto se les olvidó o algo, pueden preguntarlo directamente ahí en WhatsApp, a mi contacto, no se preocupen. Digo, al fin y al cabo son pocos realmente, o sea, no son muchos, entonces creo que sí me podría dar un tiempo para contestarlos a todos. Les voy a pasar las bibliografías de donde he sacado mis ponencias y todo esto, de donde he estudiado para mis materias de farmacología y donde he estudiado pues para poder ser instructor de farma. Entonces, les voy a pasar todo esto, les voy a recomendar algunas páginas, algunos artículos, pues para que ahora sí se empapen mejor, ¿no? Les estoy dando lo básico para que ustedes entiendan las bases y ya puedan leer algo más complejo. Ya después haremos un curso de farmacología clínica o avanzada y ahí sí ya veremos específicamente receptores o fisiopatologías o esas cosas, ¿vale? Pues bueno, si no tienen alguna otra duda, chicos, pues quedo con ustedes en eso. Quedamos al pendiente de cualquier cosa. Nos estamos viendo el día de mañana, a hora igual a las 7 de la tarde-noche, con la tercera sesión. Ya estaríamos casi a la mitad y ya nos faltarían otras 2 sesiones. Recuerden, nuevamente, para quienes no estuvieron, vamos a tener una evaluación final. Otra cosa, chicos, la verdad se me está haciendo muy complicado lo de las asistencias, entonces no se preocupen. Si de pronto no pueden asistir ni al directo de Facebook ni aquí en la transmisión, con que escriban su nombre completo en el video de YouTube, en el canal, de esas sesiones, ahí ya también se les toma asistencia, ¿vale? Y bueno, lo que importa acá realmente es la evaluación que les voy a hacer al final de las 5 sesiones para que sean acreedores a su constancia. Y bueno, chicos, si no hay más dudas, pues nos estamos viendo pronto, el día de mañana, ¿va? Nos vemos, que descansen, bonita noche, sigan estudiando. Bye.